Warhammer Cruzada Lumina 4160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Subcolmena, Véspera, Crepúsculo. Tras ese fatídico y feroz encuentro, el luminario ahora sigue a los restos del séquito de un inquisidor que desconocen. Pero considerando lo fragmentada que está la composición del séquito, tienen el presentimiento de que no terminará de forma amistosa. También existe la posibilidad de que dicho inquisidor haya muerto junto con el séquito que se creó para protegerlo. Por cierto, marqué la ubicación del tren en nuestro mapa mental para no perderlo, murmuró Alpric psíquicamente al resto del equipo. Como si alguien fuera a robar ese montón de chatarra que llamas tren. Todo en él se está desmoronando sin ninguna fuente de energía inmediata, salvo la de las luces. Y el camino por delante es simplemente caer al abismo, si a eso se le puede llamar un viaje de verdad. Khan dijo lo mismo, igual que Alpric antes. Mika sonrió levemente al escuchar su conversación mental. Es mejor no hablar de este tipo de cosas directamente con los soldados de la FDP, pero las bromas entre ellos la alegran de que sigan tan unidos como siempre. Hemos vuelto al punto donde nos separamos. El soldado de las PDF elegido como líder de facto se dirigió al resto del séquito superviviente. No todos sonríen, sobre todo después de estar tan cerca de ser aniquilados por esa monstruosidad mecánica de carne y hueso que los acecha. Solo podían avanzar con solemnidad y esperar alcanzar a los demás, suponiendo que siguieran con vida. Oigan, ¿podrían decirme por qué los contrataron a todos para este trabajo? O sea, la subcolmena no es cosa de risa, considerando el peligro y las posibles amenazas que acechan bajo sus profundidades, dijo Khan mientras intentaba bromear. No sé por qué, nos acaban de decir que nos contratará a alguien con mucho poder político y que ahora estamos bajo su mando pase lo que pase. Y antes de que sepamos qué hacer, ya estamos aquí, en lo profundo de este oscuro y turbio subsuelo, dijo uno de los soldados de las PDF con tono angustiado. ¿Y cuántas provisiones tienes ahora mismo? Porque viendo lo que llevas, no parece que vayas a aguantar ni un día antes de que se agoten, dijo Khan, usando su experiencia como Ganger para preguntar. Es porque solo llegamos hoy. Y no tardó mucho en que algo saliera mal. En el peor de los casos, si ese hombre muere, lo más probable es que nos quedemos aquí atrapados y perezcamos ante quien sea que tuviera nuestro destino en sus manos. Otro PDF alzó la voz y se quejó de toda su frustración a Khan. ¿Algo que confirmar, contra qué luchan? Dado que todo este equipo que llevan ahora mismo indica que no son una pandilla ni cosas que requieran atención, dijo Alpric, ya que podía estimar que el equipo que llevan algunos soldados de las PDF supera las necesidades en comparación con los oponentes humanos. Lanzagranadas, lanzacohetes, minas antitanque, equipo que destruye transportes blindados de un solo disparo certero. Todo este equipo es excesivo para cualquier combatiente humano, salvo por el equipo personal que posee. Parece que, desde la emboscada del sirviente, los demás tuvieron que cargar con más peso de los caídos, tanto literal como metafóricamente. Ese hombre dijo que era para robar Jane o algo así. Ni siquiera sé qué es, ya que el inquisidor se niega a dar más detalles y lo considera un secreto absoluto. Solo que todo este equipo pesado es precisamente para ese propósito. Uno de los soldados de las FDP llevaba cohetes para el lanzador en su mochila. Esto no augura nada bueno para el luminario, ya que algo que exige tanta potencia de fuego probablemente supera en amenaza al caballero chatarra contra el que lucharon. Quizás no individualmente, pero esa es una amenaza cohesiva que no puede ignorarse si se considera tal. De repente, todos se quedaron paralizados. Se oyó un clic mecánico a lo lejos y todos los soldados restantes de la FDP se cerraron en seco, como si ese trauma pasado y su inminente encuentro se reprodujeran vívidamente en sus mentes. Algunos se quedaron paralizados, otros temblaron de miedo, y Mika podría jurar que uno de ellos lloró bajo la máscara y el visor que los protegían del peligroso entorno de la subcolmena. Al ver que estaban llegando a su punto de quiebre, en un pequeño momento se llegó a un consenso entre los luminarios. No se preocupen, exploraremos con anticipación y nos aseguraremos de que ninguno se acerque a ustedes. Es lo mínimo que podemos hacer ahora mismo, dijo Khan mientras intentaba tranquilizar a la comitiva. ¿Qué? Estás loco. Es imposible que pudieras derrotarlos sin sufrir muchas bajas. Míranos. Éramos más de 20 y fuimos aniquilados por la misma cantidad de ellos. ¿Qué te hace tener la confianza de poder hacer semejante promesa y cumplirla?
Dijeron sorprendidos los soldados de las FDP y exclamaron mientras los luminarios se reunían, uno al lado del otro. No, no hay promesa que hacer y romper. Hacemos esto porque es lo único correcto que nos queda. Porque, de lo contrario, ese egoísmo es el mismo que el de los billones que nos rodean, dijo Alprig mientras intentaba cumplir con su deber como líder elegido del luminario. Los soldados de las fuerzas de defensa de Israel los observan un momento, observando la valentía que se prosternan y exudan. Viendo tanta voluntad de dar un paso al frente, y sin embargo, ahí están, cobardes. Con razón, pensando en esto, pero todos coinciden en que simplemente no poseen lo que los hace luminarios. Algunos soldados se acercaron y les entregaron algunos de los equipos que llevaban, como paquetes de granadas de fragmentación, una maza de poder y un par de cuchillos de combate. Pero lo que otro les dio era algo que Mika realmente necesitaba. Las granadas, aunque potentes, solo tienen un uso. Sin embargo, esto podría ser justo lo que se necesita para hacer mella en esas monstruosidades mecánicas. Una pistola Magnum de acero inoxidable con mecanismo de gas. Esta arma, única en su tipo, era utilizada por los más temidos arbites, y con razón. Para dar ejemplo a los infractores y demostrar por qué nunca debían oponerse a ellos. Con recámara de 12,7 x 33 milímetros, era prácticamente un rompemuñecas para los inexpertos, y para colmo. Además, está diseñada para disparar en modo automático con un modo de semidisparo adicional para mayor precisión. Con un cargador extendido de 15, se aseguraron de que un buen número de sus oponentes quedarán hechos pedazos. El temido automagnum del juez. Y pocos podrían con su poder. Gracias, pero ¿de dónde sacaste esto?, preguntó Mika mientras intentaba acostumbrarse rápidamente al automagnum. El inquisidor nos dio los fondos y el permiso necesarios para comprar todo este equipo, y al parecer alguien usa el dinero sobrante para comprárselo al arbite. Como ya saben, ni siquiera tuvieron la oportunidad, dijo uno de los soldados de las FDP antes de entregarle el cargador de repuesto. Mientras Mika vaciaba el cargador de su automagnum para comprobar la munición, Alprig se dio cuenta de que también le faltaba un arma adecuada. Su autofusil estaba obsoleto desde hacía tiempo ante las cada vez más exigentes carreras armamentísticas, por lo que también exigía un arma como ella. Oigan, ¿podrían algunos de ustedes darme un arma para superarlos también? El armamento pesado que no se usa solo acumularía polvo y no lograría un cambio significativo, ¿saben?, preguntó Alprig mientras intentaba convencer a algunos de los PDF para que le dieran una ventaja. Tras mucha negociación y convencimiento, decidieron darle un lanzagranadas. Ni siquiera uno de revólver, sino uno de un solo disparo y de acción rápida. Alprig suspiró, pero tener los medios para atacar es mejor que nada. Con algunas balas de granada almacenadas, los tres se agruparon para una revisión final de sus tácticas. Bueno, esas impías máquinas de carne y hierro. ¿Cómo deberíamos llamarlas, ya que decir lo que fue antes es demasiado verboso cada vez?, dijo Alprig mientras miraba a Khan en busca de una respuesta. Khan no parece sorprendido por fuera, pero por dentro suda la gota gorda porque oculta que esas cosas son precisamente lo que dicen quienes más odiaba. La idea es que la muerte ni siquiera acaba con el sufrimiento, ya que personas maliciosas podrían simplemente lobotomizarte y convertirte en esclavo para siempre, y tú lo soportarías. Aunque afuera no pasó ni un segundo, la tormenta en su mente hizo que esa simple pregunta se extendiera a la vida misma de un servidor. Servidor, murmuró Khan por instinto sin darse cuenta de lo que acababa de decir. Esas cosas que automatizan todo tipo de cosas en la fábrica, ¿eh? Suena a nombre bastante apropiado para lo que vamos a combatir, dijo Mika mientras compartía su opinión con el grupo. Khan estaba a punto de maldecirse y retractarse a ese nombre, pero decidió no decir nada más para evitar levantar más sospechas de las que debía. Es hora entonces, dijo Alprig mientras avanzaba. Para una batalla que determinará el sustento de quienes se comprometieron a ayudar. Porque sin ellos, no habrá ayuda si un inquisidor los vigila por conducir a los restos del séquito a la perdición. Persecución intensa. Colmena superior-inferior, víspera, crepúsculo. Mientras el camión avanzaba a toda velocidad por la deteriorada carretera del Oribe, lo seguían un grupo de pandilleros en sus vehículos improvisados. Era lógico que algo así sucediera, ya que cuanto más se desciende en Oribe, más desenfrenadas son las actividades criminales, ya que la clase dominante se niega rotundamente a mejorar las condiciones de vida de la gente. Un giro brusco los llevó a un salto de 20 metros hacia el nivel inferior si seguían acelerando.
En ese instante, Michele derrapa rápidamente su camioneta presionando el freno para transferir el peso a la parte delantera y luego girando la dirección. Y luego mantiene rápidamente el ángulo de derrape adecuado, ya sea soltando o pisando el acelerador, para asegurarse de que ella y sus compañeros no salgan despedidos. Al girar el volante a la izquierda, Anastasia aprovechó el momento y apuntó su lanzacrat por la ventanilla del pasajero hacia ellos, mientras el camión aún estaba en movimiento. Con un solo objetivo en mente, apretó el gatillo y disparó un arpón crack certero e infalible. Casi un instante después, el vehículo del Garger más cercano se incendió al estallar toda su carrocería y motor en volatilidad. Los restos humeantes impactaron a los que iban detrás, provocando una reacción en cadena imparable más adelante. En cuanto el camión terminó de derrapar, Michele aceleró a fondo y el camión avanzó a toda velocidad sin ningún peligro a la vista. Sin embargo, el equipo de Garger que los perseguía ya no pudo permitirse ese lujo, pues se precipitaron por la curva y cayeron al vacío. Quizás también mataron a más personas por daños colaterales. Michele deja escapar un suspiro de alivio mientras sigue manejando el camión con sumo cuidado. Anastasia se concentra en recargar la maldita lanza, y parece que la fuerza que emplea para recargar podría perforar la cabeza de una persona normal. Mientras tanto, Elise está conmocionada por toda la violencia que la rodea, que supera su comprensión. Lo último que quería era otro grupo de perseguidores que buscaban nuestra muerte. Sinceramente, no sé si buscan lo que hay en la camioneta o a ti, nada más, ya que sobresales como un pulgar dolorido que exige ser clavado, dijo Michele mientras apretaba el volante con tanta fuerza que podría romperse por su ira inestable. Oh, por favor, sabes que sin mi ayuda, habríamos tenido una persecución enorme hasta ahora, ¿verdad? Dijo Anastasia mientras finalmente lograba levantar la palanca. Ana, tengo miedo, dijo Elise mientras intentaba hablar a través de su máscara de gas, pero el miedo se reflejaba en su rostro. No te preocupes, te protegeré de todo peligro, pase lo que pase, dijo Anastasia mientras acariciaba la cabeza de su hermana menor. Michele sintió que su estado de ánimo no oscilaba como un péndulo, sino más bien como un maldito oscilador en un cogitador del administratum que usan los empleados del gremio. Quería alegrarse, quería enfurecerse, simplemente quería reflexionar. Todo en su mente rebota como una pelota pateada por un niño pequeño que se estrella en una casa, y ni siquiera se detiene ahí. Se pregunta si todo esto es una penitencia que debe pagar por el primer día de regreso tranquilo al principio de este viaje. Y ahora el precio se desploma sobre ella con este día lleno de caos donde todo lo que ha conocido le declara la guerra a su existencia. Michele, disculpa por haber sido tan brusca y ruidosa contigo. Es solo que las cosas no se han calmado desde que empezó este nuevo día, dijo Anastasia mientras intentaba calmar el ambiente. Ah, ¿sabes cuánto me divierto? Mucho, como dar a la gente soluciones intuitivas a los problemas de la vida. Dijo Michele mientras su compostura comenzaba a quebrarse y las emociones perturbadas empañaban visiblemente las amables palabras que una vez pronunció. Decidiendo que no debía intentar provocar a su colega, Anastasia calló rápidamente y dejó que la situación se calmara sola, esperando que todo pasara. Desafortunadamente, las circunstancias externas no tardaron en destrozar lo que le quedaba de autocontrol, convirtiéndola en una carga de crack a lo que solo le quedaba un segundo de mecha. Michele notó que algo los perseguía por los retrovisores. Y entonces su expresión se llenó de un odio intenso, tan lleno de resentimiento mordaz que, si se manifestara en el espacio real, una pizca de él probablemente corroería todo lo que tocara. Si hubiera sido un vehículo normal, le habría dado igual, pero la cantidad de blindaje y equipo que lleva le hace saber que no es tan simple como ella lo ve. El vehículo blindado que los seguía empezó a acelerar, lo que confirmó las sospechas de Michele. Y cuando estaba a punto de embestir la parte trasera de su camioneta, giró bruscamente el volante justo a tiempo antes de que pudiera impactarla. Y con eso, Michele vislumbró la verdadera magnitud de su perseguidor, lo cual la asustó y la hizo preguntarse qué intentaba hacer con ellos. Era un petrolero modificado, al que se le había quitado por completo todo lo relacionado con fines militares. Estaba blindado en toda su carrocería, y su tamaño era comparable al de un camión contenedor que transporta una enorme cantidad de suministros. Estaba armado hasta los dientes con todo el equipo que podía cargarse sin afectar su capacidad. Ametralladoras pesadas desplegadas hasta el punto de causar una destrucción unilateral y una destrucción excesiva. El parachoques frontal es de un material similar al de naves espaciales del mismo diseño, capaz de partir vehículos del mismo tamaño por la mitad.
Su blindaje frontal está rematado con ventanas protegidas por láminas repetidas de plastiacero, junto con ametralladoras pesadas adicionales. En la parte superior del tanque, había un centinela con cañones automáticos y lanzamisiles para fines antivehículo. Incluso se reveló que el propio tanque contenía múltiples ametralladoras pesadas con placas de protección para sus operadores. Y en la parte trasera, literalmente, se encuentra una torreta de tanque con su cañón preparado y listo para disparar. Quienquiera que envió a los hombres esa cosa para matarlos, realmente los quería muertos sin importar nada. Ojalá ascendiera en la política para tener autoridad sobre la vida y la muerte, murmuró Anastasia al ver lo abrumador que es su oponente actual. Michelle estaba tan furiosa que no le importaba en absoluto con quién peleaba. Como si su trabajo como comerciante no fuera ya suficientemente miserable, tenía que haber alguien que viniera a empeorarle las cosas. Y no hay furia mayor que la del oficinista al que se le negó la paz laboral. Anastasia, tú toma el volante, maldita sea. Les voy a demostrar con quién se están metiendo, dijo Michelle con un tono áspero que te hiela la sangre. Mientras el camión cisterna seguía preparándose para destruir a quienes se lo habían ordenado, Michelle abrió la puerta del camión y se subió rápidamente para alcanzar el techo. Anastasia ya había tomado el volante y se agradecía haber aprendido a conducir con Alpric antes de su prematura muerte. Cuando Michelle logró llegar al techo, el camión cisterna desató su descarga de 12,7 milímetros sobre Anastasia, y solo sobre ella. Parece que su miedo a que quienes deseaban la destrucción de su casa nunca se detuvieran y solo esperaran su oportunidad cuando ella era más vulnerable. Afortunadamente para ella, había una razón por la que usaba una lanza a pesar de la gran cantidad de armas de calibre pesado que circulaban en víspera. Cerró la puerta de golpe justo antes de que las balas la alcanzaran y, en un instante, aferró con fuerza los colgantes que lleva en el cuello. Lo único que parece haber ocultado durante tanto tiempo, pero que solo usa últimamente. Cada día, tiene una premonición de si le ocurrirán cosas horribles, y este colgante era la única garantía de supervivencia para ella y su hermana. Este camión, por muy blindado o resistente que sea, jamás podrá soportar miles de proyectiles de 12,7 milímetros que lo impacten repetidamente. Y esta era la única defensa que le quedaba contra oponentes tan feroces. La bautizó como ala plateada por su diseño angelical. En la colmena superior, las traiciones y los conflictos políticos son frecuentes y casi inevitables, y la situación es aún peor cuando se trata de las casas nobles. La protección personal se presenta de muchas maneras, y esta reliquia que lucía es una de ellas. Funciona con la misma tecnología que el Rosarius de la Eclesiarquía y el halo de hierro de los marines espaciales, y la protección que otorga es prácticamente imposible de imaginar. Lo que podría destruir fácilmente máquinas de guerra gigantescas es detenido por esta misma cosa como un juego de niños. Y ahora, esta tecnología en todo el imperio es en su mayoría poco comprendida y limitada a los miembros más prestigiosos de la jerarquía imperial. Solo en Crepúsculo, donde tal cosa se produce en masa como si nada y se exporta a través de la vasta frontera imperial. La supervivencia de Anastasia hasta este punto se debe únicamente al hecho de que ninguno de los pistoleros a sueldo enviados para matarla sobrevivió para decir la verdad sobre esta misma protección y tales ciclos de muertes brutales continúan hasta ahora. Michelle trepa rápidamente por el techo del camión para llegar a la puerta de carga. Llevan armas láser Twilit y serán condenados si mueren antes de completar su transporte, por lo que no se responsabilizará si resultan dañadas por su uso. Cuando estaba a punto de bajar por la puerta, la torreta del tanque enemigo comenzó a apuntar hacia el camión. Al darse cuenta rápidamente de eso, Michelle toma el Boxcaster en miniatura que usaba en sus oídos en todo momento para ordenarle a Anastasia lo que debía hacer en ese momento, asumiendo que lo estaba usando como Michelle. Acelera. Gritó Michelle tan fuerte y brevemente como pudo por el box antes de que la torreta del tanque pudiera dispararles sin problemas. Ya fuera por un golpe de suerte o por la fortuna del destino, Anastasia, al oírlo, también pisó a fondo el acelerador. El camión aceleró de forma completamente inesperada, pues ninguno de ellos esperaba que estuviera diseñado para esto. En retrospectiva, era evidente que debía construirse así debido a los numerosos peligros que acechan a lo que transporta. Si no pueden superarlo en potencia, al menos podrían superarlo en velocidad. Y un instante después, el cañón del tanque disparó hacia donde estaban antes de que Anastasia pisara a fondo el acelerador. El proyectil falló por un pelo al camión, e incluso Michelle pudo presentir lo que ocurriría si impactara. Y al impactar contra las casas civiles cercanas, el proyectil causó decenas de muertos solo por daños colaterales.
Juró que si Yuria hubiera estado en esta misión, habría sufrido un aneurisma cerebral masivo al ver la destrucción desenfrenada sobre la gente antes de subirse a ese camión cisterna y desmantelarlo por la fuerza. Y lo logrará. Y para entonces, habría habido cientos o incluso miles de muertes solo por consecuencias colaterales. ¿Y acaso les importa a los árbitros? Ni hablar. Miles de millones de muertes no inmutaron a la clase dominante y nunca lo harán. Y todas esas muertes serán reemplazadas en cuestión de horas. La humanidad podrá sobrevivir, pero la individualidad, sin duda, no. Con serenidad y precisión, baja rápidamente por la puerta de carga y la desbloquea. Al entrar con rapidez y sentirse de nuevo a salvo, se pregunta si alguno de ellos se dio cuenta de que Anastasia tiene un dispositivo de protección extremadamente poderoso o si creen que el camión simplemente fue construido de manera diferente. Pero hace tiempo que se quedó sin cuidado, y por eso busca lo que cree que es la única solución a esta locura. A las perras les encantan las armas grandes, murmuró Michelle, sin creer que en realidad lo decía por sí misma. Las puertas de carga se abren de par en par y ella empuña lo que parece una gran arma de energía directa sobre su hombro, apuntándola a la torreta del tanque. Cañón láser crepuscular, y no decepcionará en absoluto. Con solo apretar el gatillo, se dispara un rayo láser continuo que impacta la torreta del tanque con una ferocidad que pocos verán jamás. El punto de fusión se alcanza fácilmente y toda la torreta queda reducida a escoria fundida. Y así, el cañón láser se quedó sin energía y no tiene batería fácilmente reemplazable. Con eso en mente, dejó caer el cañón láser al suelo, con cuidado, ya que sigue siendo su medio de transporte. Pero ella no necesita eso, ya que sus mayores preocupaciones ya no están en juego y Michelle procede instantáneamente a la siguiente parte del plan. Anastasia, acércame más. Quiero golpearlos con mi espada. Dijo Michelle mientras tomaba una pistola láser y se aferraba a una de las puertas de carga para salvar la distancia entre ellos. Anastasia tomó en cuenta sus palabras y se acercó lo más posible sin exponerse demasiado a los ataques. Eso era lo que pretendía hacer hasta que, los tubos del lanzamisiles se activaron y dispararon una de sus cargas al camión. Anastasia apenas pudo evitar ser impactada de frente, impactando así el contenedor del camión. Afortunadamente, era más un misil de fragmentación que un misil crack, ya que se trataba de un camión, no de un tanque. Dejó un agujero antiestético, pero comparado con las alternativas, era mucho mejor. Michelle determinó que era el momento oportuno y, por lo tanto, hizo que su temerario se lanzara sobre él mientras el resto de su potencia recaía únicamente sobre Anastasia. El hecho de que el chasis del camión no se haya desmoronado aún demuestra lo increíblemente poderosa que es la tecnología que maneja. Michelle sintió un poco de celos, pero sabía que era mejor confiar en sí misma que en algo que nunca tendría la fortuna de conseguir. Al fin y al cabo, cuantos menos pasos y piezas tenga algo, menos probabilidades hay de que falle. Palabras del emperador. Para esta parte, juega The Only Team primero No for Real, Metal Gear Rising. Revengeance logró aferrarse al costado del camión cisterna blindado y ninguno de los operadores pareció notar su presencia. Mientras trepaba desesperadamente por el camión, alguien notó sus intentos de abordar y, por lo tanto, intentó dispararle a Michelle con su ametralladora automática. Al ver que la habían pillado, Michelle tomó la pistola láser enfundada y la desenfundó rápidamente contra el personal de emergencia. Algunos se sorprenderán al descubrir cómo las habilidades se pueden adaptar a diferentes tipos de armas sin problemas. Su habilidad para desenvainar rápidamente una espada resultó ser mucho mejor de lo que debería, ya que le disparó en la cabeza a ese hombre con una pistola láser en un abrir y cerrar de ojos, mientras aún sostenía el filo con una mano. El caos no tardó en estallar cuando el resto de la tripulación del camión blindado intentó responder rápidamente para abatirla. Usando sus últimas fuerzas, se impulsó hasta la plataforma y fue recibida a punta de pistola por aquellos salvajes pistoleros. Michelle solo pudo soltar una risa irónica porque ya sabía lo familiar que era esto. Ni siquiera se dan cuenta de que su fin lo encontrarán en su espada y no alrededor. Desviar balas es una hazaña que solo los más prestigiosos en habilidades y destrezas pueden lograr. Pero en realidad, lo que se debe hacer para desviar balas no es leer su ubicación y dirección de vuelo. Es leer la puntería del enemigo, si es posible, ya que todas tienen sus defectos. El primero intentó dispararle, pero el cargador que le habían disparado quedó bloqueado por su espada. El 7,62 mm es un cartucho que podría incapacitar fácilmente a las personas, usado por personal individual, y sin embargo, a pesar de estar bloqueado por su espada, no dejó marcas de bala. Permaneció impecable.
Antes de que los demás pudieran interceptarla y reconocerla, Michelle le mostró su espada a su primera víctima del día. Con una brutalidad desenfrenada, cortó y cortó repetidamente en el abrir y cerrar de ojos más rápido que cualquier ser humano hubiera intentado realizar. Cuando finalmente termina, es su primera centésima víctima del día. Y a pesar del sentido común que se supone que posee cualquier pistolero entrenado, obtuvieron el máximo nivel de fracaso en sus pruebas de moral, y por eso se quedaron allí, completamente expuestos y vulnerables, en lugar de abatirla a tiros nada más verla. Decir que era una losa de metal afilado no es mentira. Es solo que nadie tiene idea de lo increíblemente resistente que es la espada de Michelle. Algunos miembros del gremio, en su día, intentaron comprobar la durabilidad y resistencia de su espada, pero dejaron de intentarlo cuando dispararon un cañón láser contra la hoja y esta permaneció impasible, como si el sol ardiera un poco más de lo habitual. Literalmente no hay nada en la hoja. Ningún mecanismo oculto, ningún poder mágico oculto. Una losa de metal afilado es el único propósito apropiado, y su durabilidad es simplemente irrazonablemente alta. Por muy fuerte y resistente que sea una espada, su poder depende de su portador, y por fortuna para ella y por desgracia para ellos, es un monstruo cuando se la lleva más allá de la razón. ¿Alguna vez has partido algo tan rápido que humea por la fricción? Eso fue lo que hizo Michelle, con una furia roja como la sangre en los ojos, su espada partió limpiamente sus cinturas por la mitad mientras la sangre salía de borbotones y salpicaba el camión cisterna como si fuera pintura. La gente de Ciudad Colmena está llena de estímulos para luchar hasta el punto de que su cuerpo colapsa biológicamente, pero a Michelle la impulsa la violencia misma. 3 hombres armados más intentan rápidamente abatir a Michelle a una distancia que les permite el tanque blindado. Desafortunadamente, Michelle probablemente habría llamado a esto una pelea con sarcasmo, porque, en realidad, es más bien una eutanasia. Con una velocidad vertiginosa, un cuchillo se clavó en la cabeza del que estaba entre ellos, y los demás se giraron para ver que los golpeaba desde lejos. Pero deberían haberla vigilado, pues sus cabezas ahora están socialmente distanciadas de sus cuellos por su espada en un tiempo no menor. Uno de los pistoleros ocultos restantes intentó usar el lanzamisiles para apuntar a Anastasia de verdad esta vez, pero antes de que apretara el gatillo, Michelle, con un solo golpe de su espada, destrozó el lanzamisiles, provocando una explosión en la cara que lo estrelló contra el suelo, mientras Michelle permanecía imperturbable. Al ver que estaba acorralado por una bestia que había matado a todos sus cómplices, Michelle se quedó allí, impasible. El pistolero se desplomó en el suelo e intentó zafarse de ella. Sabe que alguien les pagó a estos imbéciles para que mataran a Anastasia, a su hermana y a la propia Michelle, e incluso les proporcionaron el equipo y dieron permiso para esta carnicería. Pero se han negado rotundamente a ver que están arruinando muchas más vidas en el proceso. Por eso, han decretado que la seguridad y el sustento de ella y Anastasia son opcionales, al igual que la compasión de Michelle para gente como ellos. Al ver que los cañones de flanco estaban completamente derribados, el conductor del tanque blindado decidió que debían cumplir el contrato a toda costa, pues lamentablemente habían firmado un pacto con el diablo. De no hacerlo, les aguardaba un destino peor que la muerte. Con eso en mente, el conductor decidió chocar el tanque blindado con Anastasia, pensando que, en el peor de los casos, la destrucción mutua terminaría. Elise, aunque no tenga premoniciones como su hermana, parece ser más receptiva a los pensamientos de la gente y a los cambios repentinos. Y justo cuando el conductor del camión cisterna se cruzó de brazos, Elise sintió al instante que el peligro se acercaba inexplicablemente. «Hermana. Más rápido», gritó Elise, que Anastasia ni siquiera se daba cuenta de por qué era así. Pero simplemente le hizo caso sin dudarlo ni preguntárselo. Pisando a fondo el acelerador, el camión adelantó rápidamente al camión cisterna blindado justo cuando éste se disponía a virar hacia ellos. En realidad, ninguno de ellos debería haberlo notado antes de que el camión siquiera girara. Algo fallaba en su capacidad y subestimarlos era lo peor que se podía hacer cuando se trataba de ellos. Con el camión delante del camión cisterna, el conductor contrario creyó que era su única oportunidad de lograrlo, a pesar de que aún tenía ametralladoras pesadas integradas en el casco frontal del camión cisterna y el gatillo estaba en el mismo volante. Estaba tan concentrado en lo que tenía delante que todo lo demás le daba igual. Una espada manchada de metal fundido atravesó el techo y se clavó en la cabeza del conductor. Sobre el casco, Michelle apuñala la cabeza del conductor con su espada, atravesando el techo, mientras la otra mano aún sostenía una pistola láser humeante.
Habría dicho que no podría acertar a la primera, pero recuerden que pasó más de un día al volante y que la mayoría de los vehículos de transporte en Véspera siguen el mismo principio de diseño, por lo que cualquier casco es prácticamente igual. Sería más correcto decir que Michele, literalmente, no podría fallar ni aunque lo intentara. Con el conductor muerto, el camión cisterna empieza a perder el control en la carretera, ya que su movimiento está a punto de volverse errático. Michele sabía que debía bajarse de aquel maldito vehículo o sería un nombre más en la larga lista de homicidios vehiculares en Véspera. Por suerte, antes de tener que usar el comunicador, Anastasia reduce la velocidad rápidamente para que Michele pueda bajarse. Con un solo acto de fe, Michele saltó justo antes de que el camión cisterna volcara por completo. A pesar de haber estado tan cerca de la muerte tantas veces, nunca se ha sentido cómoda con ello, porque ¿en qué se convertiría si realmente no tuviera el concepto de miedo? Mientras se aferra al camión de transporte que les pertenecía a ella y a Anastasia, dejando atrás los restos humeantes del camión cisterna blindado que se arrastraba por el suelo, los tres sabían que la situación solo podía empeorar. Sembrar la destrucción sin miramientos solo por su propio objetivo es algo que solo los psicópatas pueden cometer por completo. Porque no hay más razonamiento detrás de ello que el mero hecho de hacerlo. Michele vuelve a subir lentamente y llega a la cabina delantera, con algo de habilidad y esfuerzo logró volver al asiento del pasajero y con su ropa empapada de sangre, conducir era lo último que quería hacer en ese momento. ¿Quieres retomar el volante? Preguntó Anastasia, aunque ya sabía que la respuesta sería no peor. Anastasia, te juro por el emperador que te cambiaré el motor si te atreves a decir eso ahora mismo, dijo Michele con rabia residual antes de quedarse completamente inerte y en silencio. Con los ojos cerrados, Anastasia suspiró, consciente de que, en algún momento, tendría que estar preparada para hacer tantos sacrificios a medida que se acumulaban las tácticas. Y lo único que desea es que no sea delante de su propia hermana. Desafío impenitente. El luminario se puso de pie, preparándose para iniciar el combate. Han evaluado la oleada enemiga, con las armas cargadas y, lo más importante, el factor sorpresa. En batallas como esta, el primer disparo lo dicta todo. 15 servidores de combate. Algunos están armados con automartillo, y otros solo tienen mecadenderitas para blandir. El peligro persiste incluso con la bendición de las luces otorgada. Ahora. Gritó Alprig mientras Khan disparaba primero con su martillo automático, con el primer disparo cargado con balas aturdidoras. Un fuerte destello sobrecargó temporalmente el auspex de los servidores, y los tres se lanzaron al combate rápidamente. Los que iban armados fueron abatidos a toda velocidad. Como cuando Khan desató el poder de una escopeta automática, que el receptor no pudo resistir y quedaron destrozados. Algunos fueron abatidos con una precisión ridícula por la automagnum de Mika, como un disparo a través del auspex o disparos a quemarropa en la cabeza. Hubo algunos errores, pero se corrigieron rápidamente antes de que se agravaran. Finalmente, la verdadera víctima de ser el último en la carrera armamentística es Alprig, pues su lanzagranadas es literalmente un arma de un solo disparo de Krieg. En cuanto lo saca, su ayuda desaparece a toda velocidad. La pistola automática que lleva en la mano no puede funcionar mucho mejor de lo que está diseñada, ya que los cartuchos de 7,62 milímetros rebotan casi sin causar daño en las partes importantes del servidor. ¿A quién le importa que pierda una extremidad? A menos que le pulvericen la cabeza y el cuerpo, seguirá luchando hasta entonces. Y así, se convierte en el mayor perdedor del día. La única razón por la que Alprig tiene una contribución real a esta pelea es su impulso y guía en el combate, por lo que todavía tiene mérito para estar al frente en lugar de quedarse atrás para establecer su ametralladora pesada de 12,7 milímetros. Abajo todos los servidores armados. Limpien al que queda. Gritó Khan mientras confirmaba la muerte de uno de los servidores en el suelo disparándole de nuevo en la cabeza hasta dejarlo solo en pedazos y masa encefálica. 3 de esos servidores remanentes contra los 3 miembros del luminario. Aunque parezca una batalla completamente amañada a favor del luminario, esto se debe a que sus niveles emocionales alcanzaron su punto máximo antes y ahora, comienzan con las manos vacías en cuanto a poder psíquico. E incluso si están al nivel de humanos sanos, finalmente demostrará que simplemente no es suficiente. Mika les disparó su automagnum, pensando que los abatiría al instante. Pero, por desgracia, se habían adaptado a su estilo de combate y uno de ellos simplemente desvió la bala de su trayectoria. Khan hizo lo mismo, pero las mecadenderitas que se le adhirieron en lugares donde no debería estar bloqueada la mayor parte, y el resto causó un daño demasiado minúsculo para el mérito empleado.
Mika deseaba tener tiempo para recargar bien la Automagnum, ya que tener solo 2 balas en el cargador si no contaba mal es un problema grave. Kang tiene el mismo problema que Mika, pues le queda exactamente una en la caja. Aunque parezca suficiente para este combate, con la suerte que tienen, seguro que se la perderán toda. Tomen sus armas cuerpo a cuerpo, usen sus pistolas si se presenta la oportunidad, dijo Alfred mientras levantaba su postura de combate sabiendo que, en el mejor de los casos, podría ser ineficaz. Mika decidió sacar también su cuchillo de combate de la otra mano y usarlo junto con el automagnum. Kang no tiene nada más que el automartillo, así que lo blande como si fuera a partirle la cabeza a alguien. Toda esta forma de luchar es completamente desequilibrada, y ni siquiera están seguros de cómo volvieron al combate cuerpo a cuerpo. Un momento de tensión se interpuso entre los tres, como si los servidores intentaran analizar las acciones de las luminarias. Entonces, Alfred lanzó la máxima iniciativa y golpeó primero. Estaban preparados para todo, pero no para una decisión tan bárbara como la que Alfred tomó. Un puñetazo directo en la cara, tan fuerte que rompió el auspex de una de las visiones de los servidores. Los demás tomaron la iniciativa e intentaron blandir sus mecadenderitas, pero Kang y Mika los detuvieron justo a tiempo. Una puñalada directa al auspex de la visión, seguida de un corte rápido en el cable que conecta con el cerebro. Mika no sabe qué hace, pero sabe que debe estar haciendo algo. Mientras tanto, Kang está dándole una paliza al servidor con la culata de su automartillo. Nada supera la violencia pura, y eso seguirá siendo así hasta que este mundo inmundo se consuma. Decir que los servidores no lo intentan es inexacto, pero ante una resistencia tan feroz, explotando su propia naturaleza, no pueden desviarse demasiado de sus directrices, por lo que incluso su adaptabilidad tiene un límite. El sirviente, al que le cortaron los cables, empezó a tener espasmos y contracciones como si tuviera una convulsión. Sus extremidades se volvieron espasmódicas y sus ataques eran completamente aleatorios y sin dirección. Mika aprovechó la situación y lo acribilló a quemarropa con su automagnum. El que lucha con Alfred perdió la vista y ahora solo puede luchar con su auspex auditivo. Pero con tanto ruido y violencia, apenas podía distinguir el motivo de su lucha y, en cambio, solo se acercaba al sonido más cercano mientras blandía salvajemente sus mecadendritas. Alfred aprovechó el primer golpe que asestó y cortó de inmediato todos los cables que conectaban su cabeza con el resto de la columna vertebral. Aunque atlético no parece gran cosa, considerando el estándar perdido que usaba la antigua federación, la fuerza de un atleta es el doble del peso corporal y la fuerza de balanceo, equivalente aproximadamente a levantar 150 kilogramos con la báscula Terra estándar, causará estragos, especialmente en un mundo donde la fuerza importa. Tras la desconexión, el sirviente simplemente se desplomó en el suelo y, por mucho que lo intentó, el resto de su cuerpo se negó a moverse. Parece que quien diseñó a estos sirvientes solo pensó en ellos por sadismo, no por estética. Porque, en realidad, no encajarían con tan poca fuerza en ese momento. Alfred agarró entonces las mecadendritas con ambas manos y pisoteó la espalda del sirviente. Con todas sus fuerzas, las arrancó con fuerza de su espalda, mientras aún quedaban trozos de carne pegados. Juró que podría gritar de dolor, lo habría hecho, pero no siguió esa línea de pensamiento mucho antes de aniquilarlo por completo disparando su autoarma al cuello expuesto y cortándolo por la mitad. ¿Qué podría hacer una cabeza? ¿Morderlo? No mucho después de recibir semejante daño. Mientras tanto, Kang lo inmovilizó por completo y le estampó repetidamente su automartillo en la cabeza. Las mecadendritas de su lomo lo atacaban constantemente, y parecía que podría haberle roto alguna costilla o hueso. Pero, sumido en sus furias de combate, las apartó como si nada, repitiendo el mismo acto hasta que la cabeza metálica quedó doblada y rota. La resistencia de un atleta, al igual que la fuerza, se subestima por completo, ya que nadie en víspera es capaz de tal cosa mientras el hambre y las enfermedades proliferaban. Por ello, se eleva por completo, como el mito mismo, pues, después de todo, los mitos tienen bases razonables. Como lo que hace Kang. Un rendimiento sin límites a pesar de la lesión sufrida. Tanto es así que la cabeza es apenas reconocible y los mecadendritos apenas pueden moverse debido a la señal recibida, que prácticamente se apaga. Con eso, Kang da el golpe de gracia final al destrozarle la cabeza con el último proyectil del automartillo. Tanto esfuerzo solo para derrotar a 3 servidores adaptados. Si se resisten tanto, probablemente no sobrevivirán al próximo encuentro con una fuerza mucho mayor. Y ni siquiera salieron ilesos del combate, y su rendimiento en combate se degradará continuamente hasta que no sea más que un ejercicio inútil.
Con respiración agitada y suspiros cansados, los tres se desplomaron en el asiento cómodo más cercano que podían ver, ya que todo a su alrededor era hormigón roto y chatarra. Alpric revisó el reloj, que estaba casi seguro de que todos en la colmena habrían llamado crono. Pero él lo llama reloj porque simplemente lo observa constantemente para detectar cualquier cambio o las estadísticas de la situación actual. Nivel de emoción. 0,78. Todo ese dolor y agonía sin siquiera un nivel de emoción. Alpric está bastante seguro de que estuvo a punto de llorar hace mucho tiempo, pero su decepción no fue menor y sintió que vería esto muchas veces más en esta cruzada que él mismo convocó. Mika se aferra a su brazo, pues no salió ilesa de esa pelea, y Kang, aunque se muestra valiente, definitivamente no está en mejores condiciones para luchar que ellos dos. Fue una mala idea, y que las PDF pudieran combatirlos, sinceramente, ahora mismo parece más un milagro, dijo Alpric mientras reflexionaba sobre su situación actual. Tanto Kang como Mika querían añadir algo, pero algo interrumpió sus conversaciones. El suelo tembló con una fuerza que sabían que no podría ser alcanzada por un grupo de 10 solos. No, era aún peor, pues su premonición les gritaba que esto era como el caballero de la chatarra, contra el que lucharon con todas sus fuerzas y apenas lograron la victoria. Y esta vez, no cuentan con el beneficio de la pasiva psíquica que los trajo hasta aquí para empezar. De las 48 estrategias que trajeron victorias decisivas al imperio, huir de un enemigo invencible siempre es la mejor. Gritó Kang con fuerza, mientras sus piernas ya se movían por puro instinto, ante su pensamiento. Al parecer alguien aprendió de Ciapas Caín o algo así. Si Kang le teme a algo, tienen razones legítimas para creerlo. Si no fuera por la infinita sabiduría de Kang, que le decía que podía con todo lo que les pasara, huir siempre sería la mejor idea. Tanto Alpric como Mika apenas tienen un instante para percatarse de lo que se acerca, pues el miedo y la autoconservación son su prioridad. Era enorme e imponente. Esas características eran lo único que podían conseguir antes de que la supervivencia se convirtiera en un asunto crucial. Se desataron disparos incesantes contra ellos y apenas pudieron salvarse de la descarga, dando un giro brusco justo a tiempo. El suelo aún tiembla y empeora a medida que se acerca. Sus corazones están prácticamente acelerados y sienten que llegarán al límite si siguen así. Sin embargo, Alpric decidió que debía observarlo bien para determinar cómo contraatacar adecuadamente. Un enemigo desconocido es peor que un enemigo insuperable, pues el peligro que se presenta en la mente es mucho peor que la realidad. Aunque Alpric esperaba que no fuera así, pronto descubrió que esa imagen se grababa profundamente en su mente, en contra de su consentimiento. Si bien el miedo está lejos de ser una respuesta que él desencadena, el término más preciso para ello es, pensamientos prudentes acerca de un peligro muy real e inminente. Es un gran andador de combate bípedo con lo que parece un humano completamente lobotomizado unido a la parte delantera, con cables que van desde la cabeza hasta la máquina mientras la postura es de crucifixión. Pero en lugar de blindar el cuerpo lobotomizado, simplemente lo dejó expuesto frontalmente y vulnerable a daños. De hecho, fue diseñado con la tortura y el sufrimiento en mente más que para el combate real. No es que sea menos peligroso gracias a su brazo, que empuña un cañón automático y tiene una enorme sierra circular adosada a un costado. La criatura lo notó enseguida y Alpric aceleró al instante para salvar su vida. Agarrando a Mika de la mano, ambos corrieron a toda velocidad antes de que esa criatura los hiciera sufrir eternamente. Kang agita la mano a cierta distancia para señalar su paradero. Y ese caminante mecánico también se lanzó a cazarlos ahora que percibía a los principales súbditos para cometer atrocidades inimaginables para los humanos. El cañón automático usa cartuchos de 14,5 milímetros o 20 milímetros, según las variantes. Pero da igual lo que use, porque con un solo disparo quedarán cortados por la mitad o se convertirán en una nube de sangre por su enorme potencia de fuego. Por suerte, Alpric tiene lo único que retrasará o incluso evitará ese terrible destino. Dispara su lanzagranadas directamente al cañón automático. Por muy robusta que sea una pistola, sigue siendo una máquina inestable que puede romperse con suficiente fuerza. Y aunque la granada impactada no parece hacer mucho, cuando el caminante intenta usarla, se produce un fallo de disparo que hace estallar el receptor del cañón automático. Con la opción de distancia desactivada, el caminante aceleró de repente y se acercó rápidamente a ellos. Alpric murmuró una maldición mientras cavaba su propia tumba. Lo que parecía una muerte inevitable se evitó repentinamente cuando algo impactó y explotó sobre el caminante, obligándolo a caer hacia atrás.
El sirviente que llevaba adherido quedó prácticamente reducido a cenizas, pero por alguna razón, Mika siente como si aún estuviera vivo. Los dos se giraron hacia adelante y vieron a un soldado de las Fuerzas de Defensa de los Pueblos, FDP, sobre una montaña de chatarra, empuñando un lanzamisiles al hombro con la recámara aún humeando. El hombre hizo un gesto con la mano antes de retirarse. Parece que ayudarlos les ha permitido salvar sus vidas. Aprovechando la situación, Alpric y Mika se alejan rápidamente lo más lejos posible. Lograron encontrarse con Cam, quien los esperaba justo en la curva. Sin embargo, ni siquiera Cam sabe qué hacer a partir de ahora. ¿Y ahora qué? No podemos luchar contra esa cosa así. No sin nuestro poder emocional, dijo Mika mientras intentaba controlar sus latidos, cada vez más erráticos. Alpric intenta rápidamente examinar los alrededores. El suelo tiembla una vez más y no augura nada bueno para ninguno de ellos, pero en ese momento de presagio, encontró su única oportunidad. Una señal de luz débilmente captada a distancia indica una baliza luminosa. A 500 metros de distancia, suponiendo un camino recto. Basándose en su destreza física actual, llegarán en un minuto si mantienen el ritmo sin obstáculos, lo cual no es precisamente una suerte en la subcolmena. Pero, comparada con cualquier otra opción, esta es la única opción segura que queda. Sígueme. Gritó Alpric mientras aceleraba el paso tan rápido como humanamente le era posible. Sus amigos lo persiguieron de inmediato, desviándose de su orden, justo a tiempo para que el caminante girara y corriera hacia ellos, iniciando así la carrera de 500 m más mortífera de la historia. Donde las consecuencias del fracaso son evidentes y dolorosas. Sus primeros obstáculos son literalmente basura en su camino. Esto, sumado al terreno irregular por el que hicieron su recorrido, lo convierte en algo mucho más peligroso de lo que se pensaba. Las probabilidades de lesión se disparan, e incluso un solo error tiene un costo muy desproporcionado. E incluso cuando logran superarlos rápidamente, el caminante simplemente los aplasta como si no fueran nada. Pasaron 10 segundos. Quedan 430 m. El caminante se abalanzó a toda velocidad mientras blandía su brazo de sierra hacia Kang. Honestamente, pensó que si se había dejado golpear después de sobrevivir tanto tiempo, se lo merecía, pues hizo un giro decisivo y evitó por poco la sierra del caminante. Y aprovechando el impulso que le dio para golpearlo, Kang inmediatamente lanzó una carga demoledora de repuesto de la incursión justo a su espalda y la detonó. Aunque no fue suficiente para causar daño real, la fuerza fue suficiente para estrellarlo de cara contra el suelo y ganar un valioso tiempo de inactividad. Nivel de emoción. 0,83. Pasaron 25 segundos. Quedan 282 m. Un segundo se sentía terriblemente largo cuando la vida prácticamente se podía ver ante los ojos. Y muchas veces esa vida y la muerte estaban separadas por una línea muy difusa que bien podía desaparecer sin previo aviso. Mika intentaba desesperadamente mantener el ritmo mientras su respiración se volvía más inestable. Tan concentrada en lo que le esperaba que estaba a punto de cometer un error que bien podría haberle costado la vida de no haber evitado semejante desastre justo en el umbral. Se tropieza al correr con algo y empieza a caerse. Con ese sirviente caminante acosándolos, un momento de descuido se pagará con una eternidad de arrepentimiento. Y, sin embargo, lo ha visto de frente y ha decidido que, no caerá ahora. El caminante corre de nuevo al ver un momento de debilidad. En lugar de la presa fácil que esperaba, Mika, con toda su destreza, aprovechó el impulso y no lo desperdició. Inmediatamente rueda a su lado y da una voltereta al instante, recuperándose con gracia de la caída, como si el error anterior no hubiera importado. Todo ese impulso de su caída debía ir a alguna parte, así que en lugar de simplemente caer al suelo, lo usó para recuperarse y seguir adelante. Por si fuera poco, Mika obtuvo el máximo éxito en la prueba acrobática. Tanto es así que, cuando el caminante atacó con su sierra giratoria, perdió el equilibrio y cayó al suelo justo cuando Mika esquivó el golpe mortal. Y, a diferencia de Mika, no puede recuperarse de la caída tan fácilmente. Nivel de emoción. 0,89. Pasaron 40 segundos. Quedan 124 m. Prácticamente podían sentir la presencia del faro de luz a lo lejos, sobre todo ahora que su resistencia se agotaba. Fue por puro impulso que los llevaron hasta aquí, e incluso eso está a punto de fallar. Y frente a ellos hay una gran caída. No demasiado alta como para ser fatal, pero sí lo suficientemente alta como para que un aterrizaje seguro sea casi imposible. Sin ninguna alternativa a la vista, su única opción es saltar hacia adelante y rezar para no sufrir demasiado daño.
Eso fue lo que Kang y Mika vieron en sus mentes. Pero Alpric, sin embargo, sabía que era un deseo de muerte, por mucho que intentaran explicarlo. Así que, en lugar de seguir adelante, usó el vínculo psíquico benigno que, afortunadamente, aún funciona incluso sin nivel emocional. Con un simple asentimiento de todos, justo antes de dar ese salto, se detuvieron justo en el borde y Alpric sacó el lanzagranadas que logró recargar durante la loca carrera. El caminante, al verlos detenerse, pensó que era su mejor oportunidad para aniquilarlos rápidamente e intentar blandir el brazo de la sierra circular sin vacilar. Los servidores siguen una pauta que les permite pasar y permitir, y este caminante no era la excepción. De hecho, Alpric notó que muchos de sus movimientos siguen el mismo patrón general y que la postura inicial es casi la misma. Debido a eso, Alpric disparó el lanzagranadas justo donde está el codo del caminante y dañó su servo, perdiendo así el control y la cohesión. La sierra circular se desvió de su trayectoria y falló por poco contra las luminarias antes de impactarse en el costado con dicha cosa. Chispas y pedazos salieron disparados cuando la sierra circular se desgarró, antes de que el caminante perdiera por completo el equilibrio y cayera por el precipicio. La caída solo lo daña mínimamente, pero eso ha salvado la altura necesaria para que sea una caída considerable en lugar de una caída fatal. Y así, los tres se dejaron caer sobre el andador y se bajaron en cuanto pudieron. Para cuando el andador pudo intentar levantarse, las luminarias ya habían recorrido una distancia considerable. Nivel de emoción. 0,95. Pasaron 58 segundos. Quedan 5 m. La recta final está cerca. A estas alturas, todas las luminarias jadean por respirar. Sienten que han superado ese límite hace mucho tiempo y ahora sienten las consecuencias. Pero aún así, deben seguir adelante. No después de tanto esfuerzo. Detrás de ellos hay más destrucción y caos mientras ese caminante ahora balancea su brazo roto como si fuera un mayal mientras cada golpe corta todo lo que se interpone en su camino. Quedan 4 m. Nivel de emoción. 0,96. Una profunda preocupación los recorre, pero Alpric es quien más la siente. Siendo el líder del equipo, sentía que debía hacer algo al respecto. Pero solo podía correr, instando a todos a mantener el ritmo mientras esa máquina se acercaba a toda velocidad. Quedan 3 m. Nivel de emoción. 0,97. El faro de luz frente a él es una meta que se sentía tan cercana y a la vez tan lejana. El instinto de Kang grita con tanta fuerza que su mente está aturdida por pensamientos y ruidos incesantes que hacen que cada segundo que atraviesa sea un horror. Este sentimiento que ahora mismo soporta es el resultado de una larga supervivencia como pandillero de la colmena y grita cada vez que llega una pérdida inevitable. Nunca pudo deshacerse de él, incluso después de retirarse a ese camino ilegal, y le sirve como recordatorio de que la vida es, en el mejor de los casos, efímera. Quedan 2 m. Nivel de emoción. 0,98. Mika rezaba desesperadamente por cualquier ayuda que se le ocurriera. Pensaba que una oportunidad astronómica podría salvarlos de lo que parecía un destino cruel que se les avecinaba. Recuerda a sus padres sacrificándose por una oportunidad para que Mika tuviera una vida mejor, y esa lección se le quedó tan grabada que, en el fondo, no puede abandonar a nadie ni a sí misma. Ese miedo la atenazaba con tanta fuerza que sentía que el corazón se le partía en dos. ¿Y por qué tiene la sensación de que no tendrá absolutamente ninguna influencia en ese asunto? Queda 1 m. Nivel de emoción. 0,99. Estaban tan cerca y tan lejos. Entonces lo sintieron de verdad a través de todos ellos. Una sensación primaria de terror y muerte inevitable. Un soplo de miedo trascendental que todos experimentan cuando la vida es solo un hilo que pende de un hilo. Había que tomar una decisión, y fue desagradable para todos. Nadie está preparado para esto. Nadie en absoluto. Cuando sus emociones se desbordaron, el tiempo se detuvo por lo que pareció ser un instante. En ese instante, Alpric sintió que alguien debía asumir la responsabilidad o, de lo contrario, sería el fin para todos. El tiempo se reanudó cuando Alpric se giró y corrió hacia el caminante. Tanto Kang como Mika solo pudieron gritar de terror ante lo que creían que iba a suceder. Pero Alpric, sin embargo, sabía que solo había una manera de explicar esa intrincada sensación que acababa de sentir. Tiene que ser así. Nivel de emoción. 1. Pasiva psíquica desatada. Ya fuera por intención o por casualidad, la vida de Alpric en ese momento persistía. El caminante solo podía observar con confusión lo que acababa de suceder cuando algo detuvo su sierra. Se suponía que debía cortarlo todo sin problemas y, sin embargo, Alpric se mantuvo firme y desafió ese mismo razonamiento.
Sangre estancada más cicatriz de dolor. Alpric abrió los ojos de nuevo y vio que, instintivamente, había contenido esa sierra giratoria. La oportunidad de contraatacar era ahora y solo tenían una oportunidad para revertir este tablero perdedor y lograr la victoria decisiva. Kang y Mika sabían, y vieron en el fondo de su visión, que su nivel emocional había llegado a 1, y por lo tanto, su habilidad psíquica había vuelto a estar activa. Y antes siquiera de planear qué hacer a continuación, ambos sabían en el fondo lo que debían hacer y sincronizarse a la perfección. Violencia más aplastamiento metálico. Kang sacó la maza de poder que casi había olvidado que llevaba consigo. Con movimientos rápidos y una fuerza abrumadora recuperada, golpeó con máxima potencia el servo que conecta las articulaciones del brazo. Podría reducir a cenizas incluso el torso de un adulto, pero ahora, con poder psíquico resonante, destrozó completamente su brazo y lo desprendió de su estructura. Ante el repentino cambio de rumbo, el caminante se tambalea por completo al suelo, con el cuerpo servitorizado reducido a casi solo una cabeza cubierta de metal, que se mantenía en pie gracias a un soporte. Mika usó entonces su automagnum y, con una furia justificada ardiendo en su interior, el cañón del arma se calentó como si canalizara dicha furia. Brasa de esperanza más corazón ardiente. El automagnum desató sus 15 balas incendiarias en la cabeza con un fuego tan feroz que la cabeza que mantenía funcional a este caminante quedó completamente aniquilada, reduciéndose a cenizas y carbón, mientras el fuego aún persiste. Con el acto consumado, el caminante se considera muerto, pues no queda nada que lo mantenga funcional. Su cuerpo se desplomó en las luces, absorbidas por ellas. Motor penitente asesinado. Más 50K luces. Los tres observaron los restos de aquel caminante que se disipaba, cuyo nombre ahora se les mostraba. Máquina penitente quizás sea un nombre apropiado para un arma de guerra tan cruel. Penitente, ¿de qué sirve arrepentirse?, preguntó Mika, rascándose el pelo. Nada. Literalmente no hay nada de arrepentimiento en todo esto. Es simplemente un trato bárbaro e inhumano por parte de alguien con pensamientos o mentalidades sádicas. O como yo diría, alguien que ha considerado la vida sin sentido, dijo Kang, mientras reformulaba lo que sabía y descifraba. En fin, probablemente deberíamos reabastecernos, ya que nos diezmaron por poco si no fuera porque nuestra pasiva psíquica volvió a estar activa. Si esto es lo que nos espera, mejor nos preparamos para la batalla que se avecina, porque será cuesta arriba, dijo Alpric, dejando escapar un profundo suspiro teñido de cansancio. Alpric, exclamó Mika al darse cuenta de lo que podría haber sucedido, pero su instinto lo interrumpió todo. Mika lo abrazó con fuerza, casi llorando. Ver a alguien a quien ama casi sacrificarse le dio el susto más grande hasta ahora, y no permitirá que eso vuelva a suceder. Nunca. Eres un completo idiota. ¿Qué te hace hacer eso?, le gritó Mika, mientras Alpric ni siquiera sabía cómo explicárselo. Lo siento, es solo que, es una decisión calculada. Alpric intentó justificar por qué intentó hacer las cosas así. La única otra respuesta que podía dar era su instinto, y dudaba que ella lo tomara bien. Si ese es el caso, eres terriblemente malo en eso. Por favor, nunca hagas nada arbitrariamente sin mi consejo, por favor. Ya tengo suficientes separaciones y pérdidas para varias vidas, dijo Mika, conteniendo las lágrimas por lo que podría haber sucedido si la pasiva psíquica no hubiera regresado a tiempo. Amigo, te libraste a esa maldita situación con un simple tirón de orejas. Acéptalo y discúlpate con ella de una vez, porque la próxima vez que lo hagas, será una bofetada en la cara, dijo Kang mientras intentaba hacerse el consejero de relaciones, aunque sabía perfectamente que no entendía ni la mitad de lo que decía. Bien, lamento haberte angustiado con mi decisión precipitada. ¿Podemos hacer las paces ahora?, dijo Alpric, decidiendo simplemente devolverle el abrazo. Esperando que se le pasara. Claro, acepto tus disculpas, dijo Mika mientras finalmente lo soltaba. Bueno, va mucho mejor de lo que pensaba. Ustedes dos actúan como un matrimonio que discute por tonterías y yo soy el desafortunado tercero que quedó atrapado en el medio, dijo Kang con el ceño fruncido mientras se acercaba a la baliza de luz y la tocaba con la mano. Oh, tú, cállate ya. Gruñe Mika mientras se acerca a la baliza de luz y la toca, igual que Kang. Alpric luego sigue su ejemplo y pronto la conciencia de los tres comienza a fluir mientras sus pensamientos fluyen como arroyos hacia el refugio familiar pero poco comprendido. Preparación para la guerra. Los tres se encontraron de nuevo en este lugar. Una tenue luz iluminaba la habitación y su totalidad, hecha de acero frío, brillaba y reflejaba sus destellos.
Las cápsulas criogénicas que yacen allí aún los invitaban y les daban la bienvenida. Las puertas y los letreros colgados sobre ellas les mostraban lo que conectaba esta zona central. Este lugar era el único refugio donde conocían seguridad y certeza absolutas, pues ni siquiera ellos sabían qué era exactamente. De repente, sus solo relojes parpadearon y lo revisaron rápidamente. Aunque el término exacto para esto sería crono, Alprig lo llamó reloj porque lo observa constantemente cada vez que surge algo importante. Requisito del procedimiento de mejora física cumplido. Ingrese a las cápsulas criogénicas para continuar con el procedimiento. Sabían, esto era algo que sabían y que no podían permitirse ignorar. Ya habían recibido palizas brutales luchando solos contra esos servidores, y esta persecución mortal que ahora mismo sufren es otra llamada de atención. Sin dudarlo, los tres se miraron a los ojos antes de asentir al unísono. Debían mejorar. Los tres entraron en las cápsulas criogénicas y pronto todos sus sentidos quedaron en éxtasis. Nadie sabe cuánto tiempo ha pasado aquí, pero para ellos, fue solo un instante. Pero en cuanto salieron, cambiaron por completo. No tanto en apariencia externa, sino en el espíritu que portan y el poder subyacente que se esconde bajo ellas. Fuerza física. Máxima potencia humana. Eso es todo. Simple y directo, pero el significado que conlleva es indescriptiblemente grande. Porque ahora están ejerciendo el límite absoluto de la fuerza humana. Literalmente, no pueden ir más allá sin recurrir a medidas extremas que los alterarían permanentemente, para bien o para mal. Y la fuerza desencadenada de un mortal puede ser sorprendentemente abrumadora. Alprig realiza un giro circular y se detiene apenas casi alcanza a Kang, con tal rapidez que nadie puede distinguir el inicio ni su movimiento. Todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos, e incluso él puede prever que la recepción podría haber sido fatal. Es como si el final y el principio de su patada fueran dos momentos separados, sin nada que conectar. Si pudiera mejorarlo aún más con artes marciales, entonces tal vez solo soldados modificados genéticamente podrían vencerlo en el combate cuerpo a cuerpo. Kang lo devolvió con un puñetazo veloz que también se detuvo cerca del rostro de Alprig, similar a su patada circular. Y sin fallar, se quedó frente a él, imponente, como si transmitiera la idea de lo que habría sucedido si hubiera impactado sin ser detenido. Una imagen sangrienta quedó como consecuencia, e incluso el vendaval reverberante resultante es prueba suficiente de ello. Mika solo puede suspirar porque ya tiene una idea mucho mejor de cómo plasmar esta nueva fuerza en su mente. Intenta recordar cualquier hazaña mínimamente acrobática que pueda intentar replicar, pero no se le ocurre nada, hasta que una lucidez la atravesó por la mente y supo de dónde sacar ideas. Sol y luna, murmuró Mika en voz baja mientras el duelo simulado entre Kang y Alprig comenzaba. Mientras Mika se prepara, el duelo simulado entre Kang y Alprig es tan intenso y reñido que los golpes y ataques apenas conectados podrían confundirse fácilmente con golpes directos, pero se ignoraron como si nada. Con una sola respiración profunda, Mika avanzó y realizó la acrobacia ella misma. Tan fascinada que Alprig perdió la concentración en el duelo simulado y se concentró completamente en ella, de modo que un puñetazo rápido apenas se detuvo justo en su sien. Si esto es una batalla real, Alprig terminará terriblemente herido y fuera de combate. Pero ese no es el punto ahora y por eso dejamos el escenario a un lado para la exhibición de acrobacias de Mika. La máxima fuerza humana no reside solo en el poder. Es el umbral máximo de la condición humana. El límite absoluto que un ser básico podría alcanzar. Es el máximo alcance de delicadeza, reflejos, durabilidad y resistencia, y todos ellos forjados en conjunto en algo más que la suma de sus partes. Le recordaba a algo que ni siquiera conocía, y Kang también se encuentra admirado por su actuación, a pesar de la evidente imposibilidad y viabilidad de que ambos se llevarán a cabo. Era más propio de un teatro de la aguja colmena que una mundana sala de acero. ¿Es posible un salto de 2 metros desde el suelo? ¿Tiene alguna viabilidad el rapidísimo giro que realiza? En realidad, tienen muy poca información para establecer estándares. Y, como solo pueden observar con asombro, Mika realizó múltiples proezas acrobáticas, cada una completamente única y magistralmente ejecutada. Todo esto se inspira en aquella película que se proyectó en Holocine tras un grave accidente. La grabación de una obra de teatro llamada El Sol y la Luna de la Colmena Superior llega al cine local al que Mika entró para intentar descubrir qué es este lugar. La hermosa actuación y la maestría demostrada quedaron grabadas para siempre en la mente del público, y algo así nunca se vuelve a mostrar, al menos no a la gente de aquí.
Mika nunca lo olvidó y desea emularlo lo mejor posible, pero qué lástima la vida de un habitante de la colmena superior, que vive eternamente en una lucha sin salida, sin apenas espacio para aficiones. Y cuando se le presenta la oportunidad, simplemente actúa de memoria, lo mejor que puede. Hasta el límite de la exhibición que Mika se atrevió a expresar ahora que había recibido la bendición de la propia luz. E incluso sin el espectáculo de la obra que la acompañaba, la majestuosa belleza de su actuación fue suficiente para que ambos se quedaran boquiabiertos. Cuando Mika finalmente se detuvo, tuvo que darles una palmadita en el hombro a ambos para despertarlos del deslumbramiento en el que se habían metido. Aunque es comprensible. Lo siento, no puedo evitar sentir admiración por tu actuación. Casi todo lo que he visto es simplemente tosco y simple, tanto en apariencia como en esencia, y esa hermosa exhibición que hiciste es como el cielo, dijo Kan mientras se rascaba la nuca y apartaba la mirada de la mirada inquisitiva de Mika. Creo que merecen un aplauso por esa actuación. Esa cosa probablemente requeriría una devoción casi absoluta en habilidades y entrenamiento solo para realizar esos movimientos si no fuera porque la bendición de Lig eludió ese problema. Y aún así, no lo hace menos valioso ante los ojos del público, dijo Alprig mientras le daba una palmadita a Mika en la cabeza. Ella se habría ofendido, pero como ya son bastante cercanos, decidió dejarlo pasar. El grupo bromeó un poco antes de volver a centrarse en lo que se suponía que debían hacer. Por cierto, vinimos aquí para una revisión a fondo de nuestra capacidad de combate, ¿verdad? Alprig, querías revisar el archivo, donde explicaste que sería el siguiente paso en nuestro combate general. Mika, revisa esa puerta nueva de allá que dice cuartel. Tengo el presentimiento de que pronto necesitaremos personal nuevo con urgencia. Y yo revisaré el Manufactorum, que se desbloqueó recientemente gracias a la destrucción del motor penitente. Si pudiera sacar algo resistente, no nos pisotearían como antes. ¿Me oíste? Procedamos, dijo Kan mientras rápidamente elaboraba el plan para el equipo. Alprig es la pieza central, el líder espiritual que une todo lo importante. Kan es, sin duda, el motor que impulsa las cosas incluso si no hay un camino claro por delante. Mika es, sin duda, el espíritu de equipo, y su carácter amigable permite que todos se unan como un escuadrón, como un hereje en llamas. El equipo se divide y sigue su propio camino. Mientras tanto en el archivo, Alprig desapareció en el archivo y lo primero que lo recibió fue una enorme colección de estanterías cuidadosamente alineadas. La vasta extensión de libros se acumula y se apila, formando una escalera que conduce a la cima. La pieza central del archivo es esta mesa redonda de madera ornamentada. Costaría más que el valor total de algunos nobles, salvo por la tapa, ya que la madera es un recurso tan escaso en el imperio que solo existe en mundos agrícolas, mundos paraíso y similares. Pero para Alprig, es una mesa, y desde hace tiempo no le importa su valor. Era mucho mejor que aquel frío escritorio de acero de la época del gremio, y preferiría no cambiarla por una riqueza material sin sentido. Sin embargo, tiene el mal presentimiento de que analizar esta absurda cantidad de información será un auténtico infierno. La vida entera de una persona, plasmada en libros, omitiendo detalles innecesarios o repetidos, y que murió joven, terminó siendo tan extensa como una enciclopedia. Se trata de un pandillero de la subcolmena que ni siquiera conoce, y muchos de ellos son solo pequeñas variaciones basadas en la primera página. Probablemente podrá resolverlo por sí solo, pero tiene que haber una mejor manera. Entonces algo dio un paso y se acercó a él. Vestía una túnica roja que lo cubría por completo, pero Alprig pudo distinguir fácilmente la abundante cibernética que había debajo. Le recordaba a un tecnosacerdote, pero no sentía lo mismo. No hablaba ni se comunicaba, pero miraba fijamente el fajo de libros gruesos como ladrillos que había dejado sobre la mesa. ¿Te gustaría leer? Preguntó Alprig, algo nervioso, por la razón que era. La criatura saca un libro de la pila que trajo y hojea instantáneamente todas las páginas mientras una línea verde de escaneo se emite desde los aumentos oculares. Miles de páginas se leen en un abrir y cerrar de ojos antes de que Alprig pueda registrar lo que está haciendo. Luego, cuando termina con una, coloca cuidadosamente el libro sobre la mesa y pasa al siguiente. Repite el proceso hasta que la pila que trajo es analizada rápidamente. Alprig no tiene ni idea de qué hacer después de eso. ¿Cómo accede siquiera a toda la información necesaria ahora? Eso hasta que el tal individuo de la túnica roja saca lo que parece una placa de datos, pero es considerablemente más grande, y la coloca frente a él. Alprig la examina y la abre, solo para revelar que es un cogitador. Un hecho personal transportable.
Mientras revisaba los datos que el no tecnosacerdote recopilaba y reorganizaba, toda la información que de otro modo ocuparía una cantidad enorme de archivos en papel, que podrían crear una montaña, se redujo a una pequeña colección de 30 páginas. Una mejora y una eficiencia que ni siquiera él se imaginaba logrando en 1000 años. En primer lugar, está la información generalizada sobre los pandilleros, sus comportamientos y cultura. Al parecer, en los mundos colmena, donde las poblaciones se descontrolaron hasta alcanzar la anarquía absoluta y el punto de quiebre, hasta el punto de que ni siquiera los árbitres pudieron contenerlas, el imperio simplemente legitima a las pandillas más grandes para contener a los elementos más anarquistas del imperio. Gran parte de su cultura se refleja en el entorno que los rodea y, a partir de ahí, esto repercutirá en sus vestimentas, estilos de lucha e incluso nombres. Pero lo que realmente le llamó la atención fue que se reportó una reciente tendencia de secuestros de hombres entre muchas pandillas. La mayoría simplemente lo ignora, considerándolo algo común debido a la peligrosa naturaleza de la subcolmena, pero algunos contienen más detalles sobre su encuentro con dicha monstruosidad mecánica y de carne y hueso, una blasfemia contra todo sentido común. No solo eso, sino que también han visto a esas cosas llevándose a gente viva, y dicha experiencia los traumatizó tanto que se niegan a ceder. Era evidente que esos servidores con los que nos topamos llevaban tiempo existiendo y aterrorizando la zona circundante. Si la máquina penitente sirve de indicio, quienquiera que esté detrás avanza a un ritmo cada vez más rápido. Y parece que también ha optimizado y automatizado el proceso de servitorización, si su número es un claro indicio. Una batalla feroz está a punto de comenzar y él sabía que cada gramo de ventaja que pudieran tener importaría. Mientras tanto en el Manufactorum, un lugar oscuro y húmedo por todas partes, con cintas transportadoras inmóviles y la forja del corazón fría. La primera impresión de Khan no fue muy sorprendente, pero sabía que todo tiene un comienzo y este Manufactorum no era la excepción. Mientras se tambaleaba en la oscuridad por un momento, finalmente logró encontrar el interruptor principal para encender el lugar. También descubrió que podía hacer lo mismo remotamente a través del holoreloj, ya que la pestaña del Manufactorum también se le reveló. Las formas tradicionales estaban ahí para que él las hiciera si quería, pero el hecho de que ni siquiera le avisaran que podía hacerlo de la manera fácil significa que podría haber dedicado mucho más tiempo a cambiar una función básica del lugar. Era mejor haberlo aprendido desde el principio que seguir haciéndolo sin saberlo durante mucho tiempo o hasta el final. Khan solo puede darle una palmada en la cara, porque eso es algo que podría haber visto hacer a los tecnosacerdotes. Una mejor alternativa sería darle directamente en la cara, pero por alguna razón no la usan porque llevan tanto tiempo haciéndolo así. Con la energía encendida y la rueda de producción girando, mientras la forja espera su orden, revisa rápidamente una lista de lo que podría producir. Fusiles automáticos, escopetas, pistolas, ametralladoras pesadas, muchas cosas similares, pero la lista de producción es tan limitada para lo que combaten que, de hecho, no le parece que haya muchas razones para usar el Manufactorum hasta que haya una mayor diversidad de armamento. Es decir, descubrió algo que podría usar para producir en la sección de armamento pesado. Esta cosa casi fue su perdición, casi su perdición. Hasta que lograron triunfar usando el poder de la resonancia psíquica. Pero desde que lo derrotaron, ahora está entre sus armas construibles. Supondrá una gran reducción en la inversión con su reserva de luces, pero Khan ya podía ver la rotación. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Con una sonrisa maliciosa, comienza la construcción. La forja se pone en marcha, dispuesta a cumplir con la demanda. Bien, sobre el arma que Alpric exigió. Necesitaba algo que golpeara con más fuerza que su autofusil y pensó que yo podría encontrar algo. Solo que requerirá mucho más prototipo del deseado, dijo Khan mientras su expresión volvía a la normalidad al salir del Manufactorum, donde se producen las armas que pronto se necesitarán para la guerra. Porque después de todo, un enemigo más grande que la vida requiere un arma más grande que la vida. Mientras tanto en el cuartel, hola. ¿Hay alguien? Preguntó Mika, a ver si alguien respondía. La habitación está envuelta en impenetrables luces crepusculares que brillan en la oscuridad. En cuanto dio el primer paso, el sistema de luz interior se encendió, revelando una serie de criocápsulas similares a las que usa el luminario. Desde fuera, cada una de ellas está habitada. Sin embargo, a diferencia de ella, existen interfaces externas que le permiten desactivarlas a voluntad. Ella eligió uno al azar y cuando el aire gélido salió de la cápsula, reconoció a la persona que estaba dentro sin fallar.
El anciano de rostro cansado abrió los ojos y parece que no le sorprende nada de todo esto. O simplemente está demasiado impresionado por su situación como para preocuparse. ¿Qué haces aquí en el más allá? ¿O todo lo que viví hasta ahora fue una mentira? Preguntó el anciano, sin desprecio alguno hacia ella en su voz. Me alegro de volver a verte. Pensé que te habías ido de verdad. Dijo Mika con genuina compasión, pero se prohibió extenderla demasiado hasta el punto de resultar demasiado cariñosa. El anciano mira a su alrededor, a su entorno desconocido, antes de volverse hacia ella nuevamente. ¿Podrías contextualizar lo que está pasando? Preguntó el anciano, volviendo la mirada hacia ella. Mika le dio algunos consejos y guías al anciano, cuyas heridas intentó curar sin éxito. Después, desactivó todas las cápsulas y reveló todos los PDF que perecieron durante sus primeros encuentros. Parece que quienes encontraron su fin en sus cercanías se unieron por poder. Aquellos que los consideraban aliados o salvadores. Estaban desconcertados, igual que el anciano, pero gracias a su carisma y empatía, logró calmar la tormenta que se avecinaba antes de que surgiera un verdadero desacuerdo. Superar su muerte no es fácil, pero al menos saben que no puede ser peor que morir. Mika revisó su reloj y leyó la pestaña del cuartel. Se dio cuenta de que podía asignar aliados a cada mando de luminaria. Con un deseo egoísta, le asignó al anciano. ¿Por qué hace algo así? En realidad, Mika sufría una terrible carencia del afecto paterno debido a las terribles condiciones de vida en la colmena inferior, y la situación empeoró cuando sus padres se alistaron en la Guardia Imperial y partieron con la esperanza de crearle una vida mejor para ella, para luego no regresar jamás. El anciano le recuerda a un abuelo que nunca tuvo, ya que la mayoría de la gente no pasa de los 40 en la colmena inferior debido a la vulnerabilidad al peligro y la delincuencia desenfrenada. Cualquiera visiblemente anciano en la colmena inferior suele ser temido con razón. ¿Acaso le importa algo? Ni hablar. ¿Y dónde estamos exactamente? Preguntó uno de los soldados de las PDF mientras se quitaba la máscara y la visera. Mika se encogió de hombros y los demás se dieron cuenta de que ya no sabían qué pensar. Cuando creían haber visto suficientes cosas extrañas para toda una vida en la subcolmena, seguían demostrándoles lo contrario. Ahora solo saben que lucharán por el bien de las luminarias de ahora en adelante. Por cierto, ¿no eres tú la chica que intentó curarnos la herida antes de que muriéramos de gravedad? Otro soldado de las Fuerzas de Defensa de Pakistán se quitó el casco y la máscara. Mika asintió con seriedad. Algunos pensaron que se habían metido en algo serio, pero al menos obtuvieron respuesta a un sinfín de preguntas. Eso ya es mucho mejor que su anterior jefe, que se negaba a ceder en lo que se suponía que debían hacer y los dejaba en la ignorancia. La ignorancia es una virtud, dijeron. Preferirían encaminarse con alegría hacia su propia muerte, dijeron. Al menos tengan la dignidad de explicar por qué luchan, porque el miedo a lo desconocido es mucho más primario que la muerte misma. Por cierto, ¿cuáles son sus intenciones? Si no quieren pelear, podrían simplemente descansar en las criocápsulas y dormir plácidamente, como deberían, dijo Mika mientras intentaba evaluar las reacciones de los PDF y si aún tenían fuerzas para pelear. Un breve silencio perdura desde ese momento hasta que alguien lo rompe. ¿Acostarse ahora? Lo siento, pero ya no puedo fingir que no veo nada. Me apartaron de tantas cosas y de tantas agendas que me sentía como una marioneta colgada de un sinfín de hilos invisibles desde arriba. Pero tú, eres la única persona, maldita sea el emperador, que realmente muestra algún signo de empatía y no descarta a la gente pragmáticamente cuando deja de serles útil. Como el resto del séquito que se juraron camaradería y luego, convenientemente, nos dejaron heridos a nuestra suerte. Un soldado de las PDF gritó con furia y amargo resentimiento hasta que se sintió completamente vacío. Había reprimido tantas cosas que quería decir en su interior y ahora se sentía de verdad en paz después de tanto tiempo. Otro soldado de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, FDP, levantó la mano y ni siquiera se molestó en quitarse la máscara de gas, pues el mencionado FDP ya había expresado lo que quería sentir. Regresar de entre los muertos es extrañamente liberador, pues las viejas supersticiones se desmoronan y un enorme peso mental se libera del alma. También lo secundo a ese hombre. No sé si sigo siendo quien me conozco, pero, mi voto de lealtad ahora también es para ti. Mi único ejemplo de empatía jamás visto en este mundo retorcido, dijo el PDF mientras expresaba lo que sentía lo mejor que podía. Tercero también.
Esta chica luchó por nosotros hasta el final y ahora sé con certeza a quién debería haberle jurado lealtad, dijo la soldado, poniéndose el puño en el pecho como para demostrar su orgullo. Entonces, cada vez más soldados de la PDF accedieron incondicionalmente, sin ningún desacuerdo. Mika solo pudo mirar con sorpresa, pues nunca antes había visto tal nivel de unidad en tanta gente. ¿Cómo fue que un gesto básico de bondad llevó a la gente a morir voluntariamente por ella? Mika se gira hacia el anciano como para conocer su opinión, y este simplemente responde con un pulgar hacia arriba. Un solo gesto transmite un significado extrañamente profundo. Ahora sabía con seguridad que la sinceridad la llevaría muy lejos. Un rato después en Erup, las tres luminarias salen de sus respectivas habitaciones. Al encontrarse finalmente cara a cara, cada una trae buenas noticias sobre lo que logró. Oye, oí que te quejaste de la falta de armas efectivas contra esos servidores, así que diseñé esto para ti, dijo Khan mientras le lanzaba a Alprig lo que parecía un arma de nuevo diseño. Es un rifle Bullpup con recámara para disparar munición antimaterial de 12,7 milímetros y un cargador monocolumna de 10 cartuchos. La razón por la que Khan lo diseñó así es la búsqueda de un equilibrio entre resistencia y versatilidad. Si era demasiado largo, resultaría demasiado difícil de manejar para disparar de pie, y si era demasiado corto, su potencia se vería reducida para su función. Por ello, se optó por su diseño Bullpup. El cañón retrocede con cada disparo, desplazándose con el cerrojo durante un tiempo antes de recuperarse por sí solo. Khan lo llamó linchero, simplemente fusil automático pesado para quienes buscan versatilidad. Incluso lo sometió a pruebas de fiabilidad, ya que no puede permitirse que se rompa en el fragor del combate. Lo escanearon en el Manufactorum para su producción en masa, de modo que incluso las tropas del cuartel puedan usarlo. Gracias, apunta al enemigo como siempre, ¿no? Preguntó Alprig, pues supo cómo usar el arma a primera vista. Sí, oía a algunos tecnosacerdotes gritar tecnoherejía o algo así, pero hace tiempo que les perdí el respeto, dijo Khan mientras miraba al techo, preguntándose si estarían bajo tierra o no. En ciudades colmena como Véspera, la verdadera fuerza de una pandilla reside en su armamento, y las armas de fuego son una opción. Un pandillero solo vale la pena si puede crear sus propias armas, especialmente pistolas, y para alguien que sobrevivió durante mucho tiempo como criminal como Khan en un entorno despiadado, esto definitivamente no es descartable. Su supervivencia hasta este punto no está garantizada, al igual que su astucia tanto en tácticas como en herramientas. Por cierto, tengo algo que mostrarles, dijo Alprig mientras se guardaba el rifle automático pesado en la espalda y sacaba algo de su chaleco antibalas. Presentó al grupo un diario con un mapa pegado. Varias herramientas de ayuda, como una linterna, un puntero láser, una lupa pequeña, etc., también están vinculadas a la tapa dura del diario. Khan y Mika no parecían entender mucho, así que Alprig tuvo que explicárselo, ya que debía hacerlo de todas llenas. He revisado miles de libros llenos de recuerdos de todas las personas que matamos. Y gracias a los datos que he recopilado y ordenado gracias a que ese compañero, que no es un tecnosacerdote, hizo la mayor parte del trabajo pesado por mí, este diario contendrá la totalidad de cada enemigo contra el que luchamos hasta ahora y toda la información que encontramos. Claro, puede que pronto nos quedemos sin espacio para escribir, pero lo haremos cuando llegue el momento. ¿Y qué hay del mapa? Preguntó Khan, curioso. Este es el mapa de la periferia de este sector de la subcolmena. Sabes que Véspera está dividida en varios sectores colmena y la subcolmena parece seguir el mismo principio. Basándonos en los datos que analicé y en nuestro mapa mental, descubrimos muchas más áreas previamente inexploradas gracias a todos los pandilleros que asesinamos. Y algunos de los servidores también conservaban algo de memoria, así que no pude descartarlos con exactitud, dijo Alprig. Khan no estaba teniendo un día muy agradable después de escuchar a Alprig decir algo así con tanta indiferencia. ¿Y tú, Mika? Preguntó Alprig, al descubrir que su hallazgo sería el más interesante de todos. No tengo nada que pueda describir lo que sentí allí. Así que, para resumir, solo revisa la pestaña del cuartel en tu reloj y lo entenderás tú mismo, dijo Mika mientras revisaba la pestaña. Los demás siguieron el ejemplo y se les mostró una lista de nombres alineados frente a ellos, 14 personas en total. Pueden asignar a dichas personas como comandantes. Solo necesitan asignar dichos nombres a las ranuras de equipo debajo de su nombre. Aunque, por lo que se muestra ahora, el número de ranuras es 1. Solo pueden traer un aliado a la batalla. Están bastante seguros de que pueden mejorar esta cifra de alguna manera, pero ahora no lo tienen claro.
Todos eligieron su favorito al azar. Y en cuanto lo hicieron, recibieron una notificación. Se alcanzó el requisito de mejora de la resolución espiritual. Dirígete a la cápsula para iniciar el procedimiento. Entonces, las 3 cápsulas criogénicas frente a ellos se abrieron, esperando su llegada. Los 3 se miraron antes de avanzar solemnemente. Con un simple gesto de asentimiento, supieron que debían cumplir con su deber para resolver y rectificar sus defectos fatales de inmediato. Porque, después de todo, no importa si poseen la tecnología más avanzada jamás presentada o la bendición psíquica más poderosa. Mientras sigan presentándose como defectuosos, el único camino es la autodestrucción. Al igual que el propio imperio. Los 3 luego entran a sus respectivas cápsulas y, en el momento en que se sitúan, las escotillas de las cápsulas se cierran y pronto el procedimiento comienza en serio. Protocolo de iluminación iniciado. Comienza la recepción del esfuerzo infinito. Protocolo de iluminación iniciado. Comienza la recepción de la memoria apreciada. Protocolo de iluminación iniciado. Comienza la recepción del servidor ayudante. Filosofía manchada de sangre. Colmena media, víspera, crepúsculo. El sol vuelve a asomar por el cielo cuando el reloj marca el mediodía. Yuria llevaba mucho tiempo sintiéndose bien. O nunca. Su larga coleta roja ondea ligeramente en el aire, envolviendo la enorme espada larga que colgaba a su espalda. Su color era inusualmente negro, como si no reflejara nada. Se dirige a la estación de tránsito del sector Colmena actual, donde se encuentra atrapada tras ser separada por la zona de colapso. Según las noticias locales y de recuerdo, los daños, aunque graves, no destruyeron por completo el sector Colmena medio afectado, por lo que aún puede recuperar cierta funcionalidad. Sin embargo, el nivel inferior no tiene la misma suerte. Yuria planea regresar al gremio por ese camino, pero esperaba que estuviera tan congestionado que preferiría seguir caminando, pues sería más rápido. Sin embargo, cualquier distancia acortada siempre es favorable. Véspera es enorme y no tomará el camino indirecto. La enorme estructura de la estación de tránsito del sector Colmena 10 pronto apareció ante sus ojos, y aunque siempre ha usado un tren de tránsito siempre que ha sido posible, su colosal tamaño la desconcierta. El esfuerzo y el trabajo invertidos en este lugar son tremendos, y ese hecho se mantendría inalterable pase lo que pase. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece, pues de lo contrario, todo habría sido en vano. Corrientes y mareas de gente entran y salen de la estación como un río denso. Normalmente no sería tan grande, pero desde el punto de colapso, la infraestructura del sistema de transporte de Véspera está al límite de su capacidad, y los más cercanos tuvieron que asumir la carga, ya que el sector Colmena 11 está completamente dañado. Afortunadamente, aunque estaba abarrotado, la gente al menos se mueve con rapidez, así que logró entrar pronto antes de que se le agotara la paciencia, que ya era escasa. La razón por la que ni siquiera usa un camión para entregar mercancías es que causó tantos destrozos en el camino que dicho camión no sobrevivió a todo el viaje, y finalmente el maestro del gremio tuvo que prohibirle conducir definitivamente. Por lo tanto, cualquier artículo que entregara era de suma importancia y podía ser transportado por una sola persona. Similar a un mensajero, pero mucho más peligroso y lleno de peligros. Si hay alguna garantía en su servicio, es que la mercancía siempre llegará. Simplemente no te preocupes por si está pintada de rojo con sangre. El interior de la estación es enorme, con un techo de unos 100 metros o más, dependiendo de la ubicación, y esto solo ocurre en la primera planta. Millones de personas se desplazan por este lugar y, afortunadamente, los procesos de registro están totalmente automatizados con supervisión humana, ya que, de lo contrario, la gente acamparía aquí durante semanas enteras solo para recibir sus entradas y el trabajo se detendría por un tiempo incalculable. Ella es una entre miles, pues la gente se mueve y fluye con agilidad, como un mar turbulento en medio de una tormenta. Es fácil que le roben algo aquí, pues discernir a alguien en este mar de gente será un auténtico obstáculo para el emperador. Pero a Yuria no le importa, pues ya ha cumplido con su deber y simplemente regresa a su gremio, aunque lleva consigo algunas pertenencias. Algo invaluable más allá de su insignificante vida. Entonces, al moverse, sintió una mano que intentaba hurgar en el bolsillo de su gabardina. Con un movimiento imperceptible, sorprendió al instante al agresor con las manos en la masa e intentó ver quién era el que estaba detrás de ella. Sin embargo, antes de que pudiera percibirlo, su instinto también se despertó al empujar ligeramente su espadón en la espalda, bloqueando algo afilado que intentaba apuñalarla.
Esto provocó un estruendo audible en toda la estación, pero la gente ni siquiera reaccionó mientras seguían con su vida. Rápidamente logró discernir quién estaba detrás de un plan tan audaz y vio a un desgraciado con una mirada tan horrible que el horror no tiene comparación. Sin embargo, Yuria no tiene piedad de quienes recurren a la violencia cuando se les niega la oportunidad. No le habría importado si intentaran robarle algo, pero el hecho de que este desgraciado amenace su vida significa que tampoco tiene reservas para imbéciles como ellos. Con un rápido movimiento de la mano, le rompió el brazo como si fueran ramitas. El desgraciado soltó el cuchillo y huyó. Yuria presentía que esto no sería el fin, pero sabía que pronto podría encargarse de ello. Además, una banda aniquilada significa menos criminales que dañan a inocentes. Además, destaca entre la gente con su pelo rojo y su mandoble, como si fuera de otro mundo. El carterismo abunda en estaciones como esta, y si alguien no tiene cuidado, pronto se verá obligado a despedirse de sus pertenencias. Los árbitros intentaron imponer este lugar, pero tanta gente en tan poco espacio hace que este trabajo sea un infierno para quienes ya son irascibles y de gatillo fácil. Tras un largo rato, Yuria llegó al centro de registro tras una larga fila de espera, pero el hecho de haber dado ejemplo con un carterista disuadió por completo a los demás compañeros de meterse con ella. Al menos no sola y sin coordinación. Simplemente ingresando algunos datos y su nombre, y luego verificando con su ID de la colmena media. Aprovechando el poco tiempo que le quedaba, sacó su billetera y usó la tarjeta de transporte para pagar la tarifa. Si aún quedaba algo de sentido común en Véspera, sería este sistema, ya que agilizaron y redujeron el tiempo dedicado a esto. Al guardar su tarjeta, se tomó un momento para observar la imagen que había colocado dentro. Es una foto de ella y su hermana. Fue el único rastro que quedó de aquella carnicería que la condujo a este destino. Ahora, desvanecida por el paso del tiempo, poco queda salvo su recuerdo llenando el vacío de lo que una vez estuvo allí. Habría mirado aquello durante mucho tiempo si la máquina expendedora de billetes no hubiera sonado para avisarle antes de que la fila de gente le gritara sin cesar por hacerles perder el tiempo. Apretando el paso, se dirigió rápidamente hacia su línea de transporte. Aquí yacen miles y miles de trenes, solo en este piso, cada uno con capacidad para transportar hasta 10.000 pasajeros sin fallar. Sin embargo, estos trenes han operado en este sector durante tanto tiempo que se aprecia una disparidad tecnológica y de antigüedad entre ellos. Algunos parecen pertenecer a mundos emergentes, y otros a la colmena superior, más que aquí. Algunos parecen seguir funcionando con combustibles fósiles o prometio, y otros ya han sido reacondicionados con motores de fusión nuclear. Cualquier desplazamiento por Véspera requería rutas y vehículos de transporte muy específicos. Esto incluía personas, mercancías y similares, por lo que cada sector colmena siempre contaba con múltiples estaciones de tránsito de colmena como estas, distribuidas por toda la zona. Algunas eran tan grandes que cada una cubría literalmente un porcentaje del territorio del sector colmena. Los siervos que trabajan aquí para mantener este lugar en funcionamiento probablemente nunca se irían, y los trenes serían lo único que se movería desde aquí en toda su vida. Rodeados de gente, solo veían rostros desconocidos. Miles de letreros con números cuelgan del techo. Es la única forma, entre pocos, de indicar a la gente a dónde ir. Es necesario moverse con orden para llegar a destino sin obstruir el paso con colisiones. Se desaconseja encarecidamente esperar una hora determinada, ya que esta estación no necesita tener más gente de la debida. Sobre todo ahora que gran parte del sector colmena ha caído en la zona de colapso. El aire aquí se sentía terriblemente estancado y, de no ser por el filtro de aire que lo rodea, los tránsitos de la colmena serían de los lugares más peligrosos, incluso más allá de las fábricas más precarias y peligrosas de Véspera, sin equipo de seguridad. Y considerando que la gente puede morir por pura negligencia, lo cual no es descabellado considerando el 42 milenio. Se ha implementado un protocolo básico de seguridad, ya que todas las armas deben guardarse en la bodega de carga por seguridad. Es lo mínimo que podrían hacer para garantizarlo durante el viaje, pero ni siquiera eso lo garantiza, ya que los pandilleros y criminales harán todo lo posible para extorsionar a cualquier pasajero indefenso en el camino. ¿Hasta dónde llega su villanía? Es como sumergirse en el abismo. La gente se apiñaba esperando tras la línea de seguridad, que estaba a un paso del borde. Pobres de los que van delante, pues no hay menos incidentes por impaciencia. Por suerte, esta vez no ha ocurrido nada parecido. Yuria observa el entorno un rato antes de subir al tren asignado. La gente se apiña en sus asientos y, a veces, ni siquiera hay asientos libres, a pesar de las asignaciones claras.
Se pregunta si el tren iba tan abarrotado que se quedó sin asientos hace mucho tiempo y si cada billete solo duplica los asientos ocupados. La convergencia de millones de personas convierte a IB Transit en una auténtica pesadilla, una de esas que se soportan constantemente porque no hay alternativa. Ni siquiera los camiones o los coches con autopistas podrían acortar el tiempo como las líneas de transporte público. A menudo ha visto la proporción de pasajeros por asiento de 2, 1 a 3, 1, pero lo peor que ha oído en bromas fue que en Uribe había 10 pasajeros, y todos murieron asfixiados por el hacinamiento extremo. Sin embargo, esta vez, por primera vez en su vida, el tren al que se subió no tenía suficientes asientos y nadie tenía que estar de pie ni ir abarrotado. Pero es precisamente esto lo que no le hace sentir bien. En el mejor de los casos, seguiría habiendo gente de pie apretada, pero no. Solo hay suficientes asientos para todos a bordo. Yuria respiró hondo una vez antes de sentarse. Una solitaria, ni siquiera cerca de la ventana, aunque no había nada remotamente interesante más allá de la interminable marea de humanos moviéndose en patrones. Si existe alguna representación a macroescala de la sombría oscuridad del cuerpo humano, quizás esta sea la más adecuada para la forma en que el imperio trata a sus propios ciudadanos, que es nada menos que un abuso. Las ruedas del tren giran y pronto entra en el enorme túnel de tránsito por donde entrarán y saldrán muchos más. No hay nada interesante allí, salvo el paso de algunos trenes. Y a pesar de la supuesta comodidad que representa el tren en ese momento, Yuria no lo aceptaba con entusiasmo. Todo esto está mal, y ella sabía que cualquier cosa fuera de lo común es un presagio del desastre que se avecina. Entonces, algunos se pusieron de pie, mostrando una visible mutación leve o, en el mejor de los casos, una forma corporal extraña. Aunque lejos del horror físico que pueda presentar la colmena inferior, estas personas siguen siendo desagradables de ver, lo que demuestra que, a pesar de la apariencia civilizada de la colmena media, no es mejor que una tribu bárbara gobernada por brutales dictaduras, en el peor de los casos. ¿Cómo lograron pasar la seguridad? Es una pregunta que llama su atención, pero el peligro inminente se hace evidente y debe actuar a tiempo. Yuria sintió la enemistad que emanaba de ellos. A medida que se acercaban cada vez más, podía percibir las malas intenciones con solo la proximidad. Entonces, antes incluso de formular sus intenciones, su instinto se encendió y acertó justo cuando los dos brazos estaban a punto de estrangularla por detrás. Agarró al agresor por detrás y lo arrojó unos asientos más adelante, donde reconoció al instante quién era. Fue ese desgraciado de la taquilla a quien dio un ejemplo. El resto de los pasajeros se pusieron de pie y quedó claro que todo el tren no era más que una trampa para ella. Ese desgraciado murió en el impacto, con el cuello completamente roto en una dirección imposible. Y parece que ha desatado la ira de toda una pandilla. Mientras esos pandilleros sacaban sus armas, se preguntó cuán descuidada era la seguridad para que pudieran colar contrabando con tanta facilidad y, además, en tan gran número. Incluso sin su espada, es una amenaza que vale la pena afrontar. Estos bastardos ni siquiera se dan cuenta de que cometieron el error fatal de convertirla en su enemiga. El Garger más cercano cargó contra ella justo cuando estaba a punto de apuñalarla, pero el brazo se le rompió en 3 partes diferentes, ni siquiera en la articulación. El dolor se sintió a una velocidad vertiginosa al soltar la daga, pero Yuria lo agarró por el cuello y lo estranguló contra la pared a tal velocidad que el impacto lo mató al instante. Dejó caer el cadáver al suelo mientras con la otra mano empuñaba un bastón de acero recubierto de resina oscura. De esos que son prácticamente indetectables mediante rayos X y rastreo magnético. Es su única forma de defensa personal en el transporte público y lugares similares, ya que llevar el espadón encima es una alarma y una amenaza constantes, vaya donde vaya. Esa es su cortesía básica para la gente normal. Y cuando ser cortés no es una opción, solo siguen baños de sangre y matanzas. Su nombre es Yuria Scarlet Nebula. Y el maestro del gremio la llama así, la niebla roja. El comienzo de un viaje. Colmena media, véspera, crepúsculo. Al parecer, ni siquiera se les permite un momento de descanso, ya que la pequeña parada que hacen en el camino termina siendo un tiroteo entre 2 importantes bandas de la zona, según parece. 2 pesos muertos resultan ser un problema mucho más grave de lo que Reinhard pensaba, ya que ni siquiera saben usar un arma de fuego para defenderse. Al menos Sofía está dispuesta a aprender y, sorprendentemente, lo hizo bastante bien en poco tiempo y en su emergencia. Dorothy, sin embargo, sigue siendo tan útil como un montón de lingotes de oro. Un blanco ideal para la depravación y la glotonería. Un corpulento pandillero intentó acercarse al camión, pero fue descuartizado sin ofrecer resistencia al hachazo de Stan.
Muchos otros pandilleros, armados con armas a distancia, intentaron dispararle, pero la mayoría fueron desviados sin causar daño. Los rayos láser se dispersaron y la bala rebotó. Incluso con su armadura vieja y descolorida, resistía a cualquier adversario, lo cual demuestra su funcionalidad y propósito. Armadura de caparazón. Modelo Crepúsculo. Si la armadura de caparazón estándar del Imperio ya se considera duradera y resistente en comparación con otras armerías básicas, el Crepúsculo la lleva a un nuevo nivel. A pesar de su aspecto voluminoso y engorroso, es más ligera que otros modelos existentes. Además, cuenta con un aura de campo de repulsión miniaturizada que minimiza el daño de las armas de energía. Aunque no tanto con balística, ya se ha gestionado ese aspecto de otras maneras. El veterano carga entonces contra la línea enemiga mientras el hacha gigante crepita con electricidad y energía que altera la materia, envolviéndola. Por mucho que los pandilleros se esfuercen por combatirlo con todas sus fuerzas, Stan simplemente carga hacia adelante, penetrando en sus líneas y sembrando el caos y la destrucción. Mientras tanto, Sofía anota rápidamente la pelea en las páginas negras de su cuaderno, pues cada palabra parece tan pequeña que se entrelazan formando un bordado negro en lugar de palabras reales. Si alguien pudiera leerlo, sería ella. Aprovecha este momento para saborear y anotar los detalles, y preferiría que la situación no cambiara repentinamente. Aprender sobre el mundo que la rodea es su pasión, no tanto por matar, aunque no niega que matar en sí mismo tiene algo de sabiduría. Una bala de rifle casi le roza la cabeza al esquivarla por poco al agacharse en el camión. A poca distancia, un francotirador Ganger está cerrando el cerrojo de su rifle de francotirador preparándose para otro disparo. Eso es lo que habría hecho si no hubiera decidido seguir disparando en un lugar fijo, por lo que Reinhardt contraatacó con su rifle de cañón corto. A 500 m de distancia, en una densa zona urbana. Eso es un desafío y una hazaña en sí misma de la que Reinhardt ni siquiera se enorgullece. Los Gangers, cuya formación fue destruida por la embestida de Stan, intentaron rápidamente retirarse hacia una posición más táctica. Mientras se abrían paso entre las densas estructuras y complejos urbanos, descubrieron por las malas que toda esta batalla ya estaba destinada a su derrota, ya que el anterior emplazamiento defensivo que pretendían usar para sí mismos ahora está en manos de Leonard. Con una ametralladora pesada de 12,7 milímetros, simplemente la destruyen sin piedad. Ambos lanzaron un ataque de pinza. Y pronto, ni siquiera los restos de la banda que los atacó quedaron con vida. Atrapados entre la espada y la pared, literalmente. Reinhardt condujo su motocicleta cerca del camión tras confirmar el fin de la batalla. Necesita replantear seriamente su ruta y estrategia, ya que conducir por callejones y callejones solo es efectivo en una misión en solitario. No tanto cuando un camión intenta transitar por estas rutas sinuosas, consideradas el hogar de la mayoría. Si bien no le gustan las calles principales por la gran afición de los arbites a cobrar impuestos de circulación a su gente, al menos garantizan cierta seguridad mental y de transporte. Ojalá el cliente también pagara el impuesto de circulación. Vamos por la autopista, es imposible que sigamos así, dijo Reinhardt mientras surcaba y volvía a mirar el asfalto desgarrado. El camión que se usa para el transporte apenas tiene capacidad para 4 personas. Con otra, será un infierno mantener el ritmo o soportarlo. Un viaje, incluso a través de un sector colmena, podría llevar un día entero de carretera. Esa es solo una idea básica de lo enorme que es Véspera. Imaginen amontonar a 5 personas en los limitados asientos de un camión y no es difícil imaginar el infierno que se desatará en la atmósfera de represión en tan solo unos minutos, y mucho menos en un día entero. Afortunadamente, viajar a la colmena superior será menos agonizante que viajar a otros sectores colmena. Y con esa decisión tomada, Sofía accionó una palanca en la camioneta mientras una rampa se abría desde la bodega y la bajaba para que Reinhardt pudiera subir su motocicleta. Buena suerte intentando mantener la velocidad en moto sola en la autopista, donde los camiones y similares superan fácilmente los 200 km por hora en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de la bodega hay una gran caja de madera que parece contener algo. Ya estaba allí cuando revisaron el interior y salieron del gremio. Sin embargo, no tiene etiquetas que indiquen exactamente qué contiene, ni siquiera una advertencia de frágil o similar, ni nada que indique peligro. El hecho de que el maestro del gremio recibiera una enorme cantidad de crédito solo por transportar esta ordinaria caja de madera, sin embargo, alarma a Reinhardt. Si algo parece demasiado ordinario, la verdadera verdad es a menudo mucho peor que lo extraordinario en sí.
Pero ha aceptado este trabajo y ahora debe asumir toda la responsabilidad. Solo podía esperar completarlo sin más complicaciones, salvo algún que otro episodio de violencia pandillera. Y, sin embargo, algo en su interior le advierte que nada de esto terminará bien. Reinhardt aparta esos pensamientos, impidiéndoles augurar un futuro incierto. Nada está escrito en piedra. El éxito o el fracaso dependen de sus acciones. Simplemente conduce la motocicleta hasta la bodega y decide quedarse allí. Si algo requiere su atención, sus compañeros al menos lo despertarán a tiempo. Oigan, ¿puedo confiar en todos ustedes para que conduzcan hacia la autopista? Pregunta Reinhardt, deseando depositar toda su confianza en ellos. Créeme, muchacho. Si no supiera dónde estoy durante mi tiempo en la Guardia Imperial, habría perecido hace mucho tiempo, le dijo el anciano de armadura descolorida a Reinhardt con seguridad. La puerta de carga se cierra y pronto Reinhardt solo tiene la oscuridad para confiarse. No pretendía sonar melancólico, pero nunca antes había luchado en equipo, y esta primera experiencia le exige ser impecable. De lo contrario, la muerte no compensará su humillación. Esta oscuridad es el único consuelo y alivio ante la dura responsabilidad que podría surgir después. Ni siquiera sabía lo cansado que estaba. En un instante, bajó la guardia y se quedó dormido al instante.